Recientemente, este 2025, cumplía 20 años el Plural.com, que se presentó como periódico digital progresista, y en la hemeroteca nos alegra mucho que haya querido compartir un rato con nosotros el señor Garrido, actual director y CEO del Plural.com. Tuvimos por aquí en su día al señor director del Confidencial, señor Cardero, al señor director de Yoyefsi, señor Nieto, y al señor director del Diario.es, señor Escolar, y nos alegra que haya encontrado un tiempo para nosotros el señor Garrido. Muchas gracias por estar en la hemeroteca del Buitre. Un placer, la mata, ya sabe que le sigo y que soy seguidor e incluso suscriptor de la Hemeroteca del Buitre, lo cual no lo digo para que no me meta caña, lo digo porque es verdad. Sobre todo nos parecía muy interesante repasar la hemeroteca del Plural, que ha tenido momentos muy comentables y muy destacables, y por empezar por una figura a la que, abro paréntesis, me interesa a mí recordar es al señor primer director y fundador del periódico, al señor Enric Sopena, que además debo decir que hasta en 3 ocasiones atendió a mis pesadas consultas y siempre de una manera correctísima. Estuvo en el círculo de entrevistas de trayectoria que hizo en un digital de la competencia y que él luego rebotó y publicó en su propio medio. Me ayudó cuando en mi tesis doctoral y me ayudó cuando el libro de TVE, con lo cual guardo un grandísimo recuerdo del señor Sopena. Bueno, Enric fue el fundador y el impulsor del Plural.com, ¿no? Más allá de lo profesional, yo tengo un enorme respeto a su memoria y debo decir que fue un gran jefe y un amigo al que he hecho mucho de menos. Le estaré eternamente agradecido de que confías en mí. Si no hubiera sido por él, yo no estaría hoy en el Plural, seguro que no estaría, ¿no? Lo tengo escrito en el Plural.com muchas veces. Este señor no es un demócrata. Tú has sido muy generoso cuando has dicho, no es de extrema derecha, es de derecha extrema. Este señor, si se siguen sus teorías, es de extrema derecha. En el año 2005, para poner en contexto, los primeros periódicos digitales que habían ido apareciendo, que se especifican en información política, tienen quizá una línea en el sentido contrario al que tiene el Plural.com. Es verdad que en ese momento estaban menos polarizados, pero sus directores participaban en tertulias abiertamente contrarias a la izquierda, como era la del señor Jiménez Los Santos en la COPE, que no estaban ambos en aquel mommomento, y luego estaba Libertad Digital, que directamente era un medio de opinión, si me permiten, contra la izquierda, ¿no? No creo que sea nada subjetivo decirlo así. Me da la impresión de que el Plural.com, usted dirá si me lo compra, buscaba ser un poco una alternativa, ya que había medios de opinión, de combate, llamémoslo así, contra la izquierda, pues que hubiera un medio de combate contra la derecha cuando creó el Plural.com. ¿Le parecía adecuado esa identificación del contexto? Bueno, yo creo que coincido en parte en el contexto, ¿no? Yo creo que estaba Libertad Digital, estaba el Semanal Digital y estaba el Confidencial, incluso el Confidencial Digital, espero no equivocarme, y el Plural se llama el Plural porque lo que queríamos hacer en su día, yo llegué un poquito después, llegué creo que un año después de cuando se fundó, pero lo que se quería hacer en su día es que hubiera pluralidad de opiniones, es decir, que Internet no fuera solo una vía para medios conservadores o de derechas, ¿no? Y de ahí viene el nombre del plural que, que nos ha ido persiguiendo a lo largo de la historia y que tiene su origen, ¿no? Es decir, vamos a traer pluralidad a, a Internet, vamos a hacer un periódico abiertamente progresista porque todos los medios de comunicación que había en Internet eran conservadores. Y es cierto que en aquel entonces había mucha opinión, pero yo creo que fue algo muy acertado por parte de las personas que fundaron estos medios de comunicación. Es decir, medios digitales en su día no podían competir con lo que era El País, El Mundo, el ABC o La Vanguardia. Entonces, yo creo que ellos pensaron en vamos a amplificar o ampliar lo que El País o El Mundo no cuentan. Es decir, no podemos competir en información, no tenemos tantos redactores, no tenemos tantos medios, pero sí que podemos coger e ir un paso más allá. Y por eso yo creo que en los inicios de estos periódicos había esa dosis de más de opinión que yo creo que hoy se ha perdido, al menos hasta el momento. Si me permite una cosa que a lo mejor se puede considerar un poco broma o provocación de un titular del Plural en esa primerísima etapa, que yo me pregunto, es una cosa... Creo que sé cuál vas a decir, a ver si acierto.
España gana el Mundial de Baloncesto. Lo sabía que iba a ser Que ese. efectivamente que era una noticia con la selección de Pepu Hernández, que por cierto era alguien que no ocultaba su identificación con una opción política, y efectivamente el titular con el que el señor Sopena lo puso fue muy comentado entonces, que era España arrasa en el deporte que practica Zapatero, que objetivamente no tiene ningún dato incorrecto, pero que yo me pregunto si era una forma del director de conseguir que se hablara un poco de elplural.com, que si así lo consiguió, diría yo. Bueno, yo creo que era un pequeño guiño, una pequeña broma, una pequeña gamberrada. Detrás de ese titular no estaba ni Enric, ni tampoco estaba yo. Y se publicó así y era pues eso, pues era un pequeño guiño, una gamberrada. Yo creo que era una licencia, ¿no? De decir, nos podemos permitir, como nos acusaban en su día de ser muy pro PSOE, pues hacer ese tipo de gamberradas y decir, oye, que esto no es tan serio como un periódico en papel, somos capaces también de reírnos de nosotros mismos, ¿no? Una en esa que yo recordaré siempre es, no sé si usted conoce al señor Luis Valcárcel, que hoy está Sí. en OK Diario, pero fue un tiempo redactor jefe de Periodista Digital, él es de origen argentino, igual que mi padre, y cuando fue elegido el Papa Bergoglio, puso el titular Dios es argentino, creo que fue lo que puso. Sí, era algo así. Yo creo que esto era, hoy lo llamaría la gente joven un troleo, ¿no? Como teníamos tantas críticas por tener una línea supuestamente, bueno, o abiertamente cercana al PSOE, pues era en plan decir, mira, un titular que para nada es ofensivo, que no aporta más allá de la anécdota, ¿no? Pues vamos a coger y hacer esa gamberrada. Y es uno de los titulares que ha perseguido al plural durante muchos años y del cual yo me sigo riendo mucho, porque me parece que quien ideó el troleo le funcionó. Una de las críticas, de los tópicos que cae sobre la prensa digital privada es la duda de si la financiación es privada o no. En el caso del Fondo de Reptiles son dineros más o menos secretos del Estado que van a los bolsillos de algunos periodistas o de algunas otras empresas periodísticas. Pienso que hay pequeñísimas publicaciones cuyo negocio fundamental es estar subvencionadas. Como yo no tengo constancia de que nadie cobre nada, pero de lo que sí tengo constancia es de que la Comunidad Autónoma de Madrid es en este momento el primer anunciante en esta región, la más económicamente poderosa de España, y que el reparto de la publicidad no es virgen, pero que vamos a ver, que tampoco seamos absolutamente ingenuos, que estamos ante el primer anunciante y que el reparto de los dineros de la publicidad del Gobierno de Madrid tiene intereses detrás. Le pregunto abiertamente antes de preguntarle sobre esto, ¿puede decir elplural.com que su principal fuente de financiación es pública o privada? Es privada, la principal fuente de financiación del plural.com es privada. En el último ejercicio económico del 2024, yo creo que la financiación pública no superaba el 20%. Y fíjese si estoy seguro de lo que digo, que cada vez que hablo en una entrevista, e incluso voy a instituciones, lo que pido es que los medios de comunicación publiquemos qué porcentaje es público y qué porcentaje es privado de la financiación de nuestros medios de comunicación. Y es más, insto al Gobierno de España, de momento con poco éxito, a que haga una ley en el que impida que los medios de comunicación, en base a todo el negocio, puedan coger y estar financiados, por ejemplo, un 30, un 35%, un 40%, podemos discutir el porcentaje de financiación pública. Quiero decir, yo no quiero que los medios de comunicación, ni siquiera el mío ni ningún otro, tengan, por ejemplo, más de un 40% de financiación pública, o más de un 35% o más de un 30%, lo podemos discutir. ¿Por qué digo esto? Porque el plural.com compite con otros digitales en desigualdad de oportunidades. Quiero decir, yo, por ejemplo, el año pasado, en 2025, en Valencia tengo en torno a 400.000 lectores leales. Son usuarios únicos reales. Es decir, no son usuarios que vienen al plural.com porque voy a hacer una noticia de una receta, o porque compro clickbait, o porque hablo de videojuegos, o porque compro tráfico. Son 400.000 lectores reales que nos siguen en Valencia. Yo tengo una corresponsalía allí, una persona, una periodista que es bastante reconocida, Loreto Chando. Yo tengo incluso una sede, ¿no? Compartida, un espacio de trabajo en Valencia. Muy bien. El plural.com recibió 0 euros del gobierno de Carlos Mazón. 0 euros. En cambio,
medios de comunicación que luego dicen que el plural está financiado por el sanchismo, recibieron miles y miles y miles y miles de euros, con menos lectores, ni siquiera yo creo que con corresponsalías, pero que sí que cogen y a lo mejor hacían algún titular desde Madrid a favor de Amazon. Esos son los medios que dicen que nosotros estamos comprados. Yo digo que no. Yo digo, vamos a hacer público la financiación. Una ley que sea totalmente tajante y que digamos qué porcentaje es público y qué porcentaje es privado. ¿Qué ocurre? Que cuando digo esto no gusta. Y entonces llegan las presiones, oye, no te metas en estos líos, porque al final, no, creo que hay que meternos. Y hay que decir que medios de comunicación de derechas y conservadores están totalmente ultra financiados por las autonomías del Partido Popular. Ahí lo malo es que no sería muy coherente entonces con un discurso en defensa de lo privado y en contra, que hay llamativo que pueda haber medios de comunicación que digan que son editoriales en contra de las decisiones públicas y en contra de todo lo público, pero que luego anecdóticamente resulta que ellos estén sobreviviendo o por lo menos recibiendo un gran aporte de dinero público. Medios con audiencia, periódicos con audiencia residual reciben, por ejemplo, 120.000 euros de la Comunidad Valenciana. Lo de Madrid es un escándalo. ¿Le O sea, han dado a mí me lo han llegado a reconocer ellos en privado, ¿no? Es decir, están ultra financiados. Pero si es que incluso cuando al plural.com nos han llegado muchas veces ofertas de decir, oye, si cambiáis la línea editorial, si rebajáis la línea editorial, si hacéis un nuevo de Objective, sería un poco más fácil. Lo que les sorprende es que le digamos, no estamos en venta. Pero me queda una duda. Yo sé que en el pasado hubo alguna demanda y condena al Estado y a alguna comunidad por discriminar publicitariamente, es decir, por no poder justificar porque un medio... Eso ahora ya no existe, o sea, ya no se podía, por ejemplo, si se dice objetivamente, yo tengo un medio, el que sea, el plural.com tal, que tiene esta audiencia y en cambio este medio con audiencia similar recibe más. Sí, pero yo creo que hay un vacío legal y yo creo que al final los medios de comunicación no nos hemos atrevido a abrir este melón, porque detrás de los medios de comunicación y de estas publicidades institucionales están agencias que trabajan también con el sector privado, ¿no? Pero yo, por ejemplo, pongo un ejemplo muy claro y me van a entender quien nos esté escuchando. La redacción principal del plural.com está en Gran Vía, ¿no? En la calle, en el número 64. Yo creo que es una calle emblemática en Madrid, ¿no? Presencialmente, digo presencialmente, y trabajando de lunes a viernes, hay más de 30 periodistas, 30 personas que acuden a mi sede. Es decir, nadie puede negar que somos un medio de comunicación con implantación en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Muy bien, pues el Ayuntamiento de Madrid al plural.com le da 0 euros. Y en cambio, ría de dinero al Confidencial, al Mundo, a Libertad Digital. Lo que están haciendo es prevaricar. Y yo, de verdad, yo creo que al final tenemos que ponernos en esto muy serio. Yo me planteo, honestamente, coger y denunciar al señor Almeida, pero también a su jefe de prensa y también a los funcionarios que permiten eso. Es decir, si hay un reparto de publicidad institucional y esa publicidad institucional va a un medio conservador que a lo mejor tiene 3 redactores y que no tiene ni sede física, y en cambio un medio como El Plural, que está en Madrid, que habla de Madrid y que tiene 30 redactores en la calle Gran Vía, le dan 0 euros, lo que se hace es coger y el tablero comunicativo corromperlo. Y eso es lo que están haciendo. Y quienes hablan de que el Plural, por ejemplo, otros medios de comunicación de izquierda, están vendidos a la publicidad institucional, mienten. Y por eso les afecta tanto que hablemos de esto. Si las principales campañas de acoso que recibimos muchos de los periodistas progresistas vienen cuando denunciamos esto, decir, oye, que el digital de Javier Negre, que nadie sabe dónde está, nadie sabe quién trabaja, nadie sabe cuánta gente son, recibe un montón de dinero. Un montón de dinero público. Y Almeida le paga, y Ayuso le pagan. ¿Y para qué le pagan? Por acoger y darnos caña en las redes sociales. Y esto no se cuenta. Y no lo cuentan los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque El Mundo recibe un pastizal, porque La Razón recibe un pastizal, porque Prisa recibe un pastizal. Y está la verdad. También me interesaba hablar un poco de también algunos de los trabajos que han llevado la firma de José María Garrido y que han sido muy interesantes. La organización Hazte Oír fue acusada de formar parte de una organización llamada El Yunque. Se supone que Luis Losada, ese hombre que le estaba grabando en el móvil, es el líder del Yunque. El Yunque es una sociedad reservada, que dicen ellos, que en la práctica es secreta, que funciona en España. No sé qué recuerda usted de esta investigación del Yunque. Sí, que la justicia
acreditó, ¿no?, que Hazte Oír estaba vinculada con el Yunque, que es una sociedad paramilitar, y que uno de sus preceptos es, aparte de derramar, si hace falta, sangre por el reinado de Dios en la tierra, es mentir sobre la existencia del Yunque, ¿no? Y de ahí que lo negasen. Fue una investigación a la cual le tengo que agradecer muchísimo a Enric Sopena que me dejase publicarla, porque era dificilísimo, ¿no? Todavía Vox no había nacido, pero Hazte Oír y el Yunque eran los cimientos de lo que luego se convirtió Vox, y era gente muy poderosa. Yo me acuerdo que a cada artículo de los que están aquí reflejados en pantalla venían como 5 o 6 burofases, ¿no? Además, uno venía por Hazte Oír, el otro por Profesionales por la Ética. O sea, era una brutalidad. Siempre me quedó una espina clavada, ¿no?, de decir, joder, estoy contando una notición, estoy contando una historia que es súper relevante y no tiene un impacto en más medios de comunicación porque muy pocos se atrevían, ¿no? Pero es verdad que esta batalla con el tiempo la ganamos. Y hoy todo el mundo conoce quién es el Yunque. Hoy medios de comunicación se atreven a decir que el Yunque existe, e incluso recientemente el señor Cuquerella, con el cual coincidí en 7NN, creo que abiertamente lo reconoció en X, ¿no?, de que el Yunque existía, ¿no? A mí siempre me entraba la duda de por qué no lo reconocían abiertamente, ¿no? Porque yo les digo, vale, tú eres católico, al final perteneces al Yunque, ¿por qué no das un paso adelante y te normalizas, te institucionalizas, ¿no?, como algunos obispos le pidieron? Bueno, ellos tenían otros fines y desde luego ahí queda esa investigación, y me alegro que con el paso del tiempo pues esa noticia haya llegado al público en general. ¿Recuerda esta información que publicó cuando detiene al señor Villarejo y estando en la cárcel usted desvela que él sigue teniendo negocios en activo, entre ellos un parking en Marbella? Sí. Madre mía, esa noticia fue dura también de dar, porque había muchas presiones, ¿no? Ahí fue el primer día que me di cuenta que lo de las cloacas del Estado era verdad y que no era una exageración de algunas personas, ¿no? Y que las cloacas del Estado funcionaban y que era muy difícil combatirlas. Y esa noticia, ya en la época de Angélica Rubio como directora, la publicamos y también nos costó unos cuantos disgustos. Hay sentencias recientes de la Audiencia Nacional que sorprenden mucho, ¿no? Es decir, al final Villarejo está ganando en lo judicial de forma, a mi modo de ver, incomprensible e indignante, añado. Y luego yo creo que sigue teniendo una amplia cobertura o apoyo mediático que consiste en no hablar de Villarejo y no hablar de las cloacas del Estado. Es muy difícil que medios de comunicación hablen de Villarejo, de las cloacas del Estado. Es decir, una forma de proteger es no hablar. Claro, que a lo mejor, aunque no le defienda públicamente, una forma de defender es decir, no hablo del tema y no hablo de los juicios. Por supuesto, una forma de proteger es no hablar. Pero lo cierto es que el comisario Villarejo formaba parte de las escaletas de algunos programas de televisión y de algunos medios de comunicación con informaciones en ocasiones ciertas, en la mayoría de las ocasiones fabricadas, que eran verdaderas campañas de acoso a políticos. Y todavía informes deleznables del señor Villarejo protagonizan portadas en los periódicos. Quiero decir, la información de las saunas respecto al suegro fallecido de Pedro Sánchez, eso era Villarejo, puro y duro. Y eso sigue protagonizando hoy portadas. Esa información en su día nos la ofrecieron al plural.com. Fue el primer medio de comunicación que nos la ofrecieron publicar. Además, en un momento muy concreto. Antes de las primeras primarias, si no recuerdo mal, en las que Pedro Sánchez se enfrentaba a Eduardo Marín. Sí, 2015 sería más o menos, 2014. Claro, si el Plural publicaba 2 días antes de esas primarias, ¿no? El Plural digo porque es un medio de comunicación que obviamente tiene influencia en esa votación. Publica una información desvirtuada, descontextualizada, una información que viene de las cloacas.
¿Le puedo preguntar, no le digo a la persona, pero ¿de qué entorno venía esa información? ¿Si venía de un entorno mediático, un entorno político? No, era político, claro que era político. Era político. Y estaba muy bien pensado, ¿no? Muy bien pensado, porque querían desestabilizar a Pedro Sánchez. Y ahí tengo que destacar la labor periodística que hizo Enric Sopena, ¿no? Me acuerdo que eso era un fin de semana. Yo creo que las primarias se celebraban un domingo y esta información nos llega el viernes y Enric convoca una reunión de urgencia el sábado. Leemos ese informe de Villarejo, lo estudiamos. Yo coincido con Enric en que es cloaca pura y dura, que es un informe basura y que independientemente de a quién le apeteciera que ganase esas primarias, el Plural.com no iba a publicar esa basura que sigue protagonizando informativos y que sigue estando en algunas portadas de algunos periódicos, ¿no? Es decir, yo creo que Villarejo hoy en día sigue influyendo porque este tipo de informes siguen protagonizando la actualidad informativa e incluso el Partido Popular los utiliza. Pero una cosa por la que más le han atacado a usted ahora es porque han recuperado, de hecho ha mencionado usted a Estado de Alarma, que es uno de los que lo ha llamado la atención. Es verdad que es un poco paradójico que sea justo el señor Negre el que saque una condena, pero bueno, usa el plural cuando estamos hablando de una condena que hubo no solo por usted, creo que eran por 3 artículos diferentes del plural.com en 2007 sobre el entonces presidente de la VT, el señor Francisco José Alcaraz. ¿Qué tal sus relaciones con Enric Sopena y el plural.com, la querella y cómo va todo? Bueno, espero verlo pronto y estoy deseoso de verlo pronto sentado de nuevo otra vez en el banquillo de los acusados por injuria y calumnia. Dicho sea de paso, fíjese de qué personaje estamos hablando, donde en su foro ayer mismo me pasaron información de su foro donde decían que Alcaraz, a ver si tiene la suerte de que le vuelan la cabeza. O sea, es el responsable de un panfleto digital donde constantemente se da cobertura a una apología del terrorismo y del delito como es el plural. Pero también es verdad que el punto donde parece que se centraba la condena, y si no me corrige usted, quiero entender que es porque se hacía referencia a que había enchufado a su esposa con un cargo en la VT, pero se hablaba de 6.000 mensuales a dietas y creo que es el punto donde se centró la parte de este artículo. Sí, Francisco José Alcaraz era el presidente de la VT y lo utilizaba entonces el Partido Popular. Ya estaba coqueteando con Vox. Ahora es senador, ¿no? Bueno, lo ha sido. Bueno, fue el primer senador de Vox, ahora es diputado y le ha salido muy rentable la utilización de las víctimas del terrorismo. Yo ese artículo, en realidad era una información que hicieron los compañeros de Interview y que en ese artículo, yo era periodista en prácticas por aquel momento, simplemente me limité a reproducir básicamente lo que decían los compañeros de Interview. Y esto no lo digo para coger y quitarme culpas, porque hoy, que no soy estudiante en prácticas, volvería a firmar ese artículo. Y lo volvería a hacer. Porque este señor, entre otras muchas cosas, llamaba, por ejemplo, asesinos y terroristas a Zapatero y a dirigentes socialistas. Este era uno de los verdaderos odiadores y ha hecho del odio su modo de vida. En ese juicio hubo un montón de víctimas del terrorismo. Hoy algunas de ellas incluso son diputados por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid que nos defendieron. Víctimas del terrorismo como Pilar Manjón, pero también del Partido Popular. Gente que decía, pero si lo que están contando es verdad. La VT en su día nos denunció, al final cuando echaron al señor Alcaraz retiró la denuncia y el señor Alcaraz consiguió que el Supremo hiciese una condena que era, a mi modo de ver, injusta, que la sigo diciendo que es injusta y que solo sirve en su día para atacar a Enric Sopena y hoy para atacarme a mí y decir que estoy condenado. Muy bien, me condenaron, pero volvería a firmar ese artículo que hice cuando era periodista en prácticas hace 19 años, 1 y 1000 veces más. El negociar con los terroristas será dejar sin sentido la muerte de nuestros familiares. Hay un momento en el que también le hemos visto ejercer de reportero, que imagino que no debió de ser muy, muy agradable, pero también es verdad que sospecho que quien queda peor de este corte no es precisamente usted.
Dile a tu jefe que es un auténtico miserable. Una basura, tenéis una basura de medio, de una basura de jefe. Sopena es tu jefe, el dueño de esta mierda es Sopena. Es muy democrático lo que está diciendo. Una auténtica basura. Es muy democrático lo que está diciendo. Sois una basura Sí, hombre, no me está llamando basura. Sois una basura golpista. Una basura golpista. No me lo toque, don Germán. Una basura golpista. ¿Se le a gusto? Sí, claro que sí. Muy bien. Estas son las primeras manifestaciones que se hacen en Ferraz, que promueven una asociación hoy muy conocida por cómo utilizaron el dinero de las víctimas de la Dana, que era Revuelta, y esas manifestaciones estaban encaminadas directamente a asediar la sede del Partido Socialista. Es decir, era violencia callejera, terrorismo callejero, ¿no? Al más puro estilo de la Kale Borroka. Y lo peor de esas palabras de Germán Terç es que Germán Terç, pese al estado en el que yo creo que iba, él sabía perfectamente que Enric Sopena ya no era ni director de este medio y ni siquiera formaba parte de la dirección ni de influencia, porque Enric tenía una enfermedad que él mismo reconoció públicamente, ¿no? Que era Alzheimer, y entonces él se metía con una persona enferma. Y eso yo creo que al final a Germán Terç le retrataba. Cuando él lo estaba diciendo y se estaba refiriendo así a Enric Sopena, que aparte de mi jefe fue mi amigo, pues obviamente a mí me hervía la sangre. Pero yo en ese momento, y creo que hice bien, consideré que lo mejor era dejarle hablar, porque hay palabras en las que uno mismo se retrata. Se metía con una persona que no se podía defender. Y me pareció pues deleznable, como es Germán Terç, ¿no? Al final es un personaje que sus propias palabras y sus propios actos le retratan. Hay un episodio de la carrera del señor Sopena que me llama la atención, que se ha explotado poco, pero creo que él mismo no quiso ponerse una medalla al respecto. Y voy a usar como percha una declaración que hizo el señor Pablo Crespo, uno de los principales acusados del caso Gürtel en el Congreso de los Diputados, que en un momento creo que dijo algo así como... El caso Gürtel, ¿qué es el caso Gürtel? ¿Cómo se organizó el caso Gürtel? ¿Y para qué se organizó el caso Gürtel? O sea, el caso Gürtel se organizó en los despachos del Ministerio del Interior. Citaron concretamente al director de un medio digital, al señor Peñas y a su abogado en la sede del Ministerio del Interior, no una, sino varias veces. Fueron los que organizaron las grabaciones al señor Correa, fueron los que montaron prejudicialmente toda la operación, y nosotros no hemos sido más que el garrote, ya roto, porque de tanto atizar el garrote se rompe, con el que han querido tumbar al Partido Popular. Al margen de cómo lo cuenta el señor Crespo, uno de los principales condenados por el caso Gürtel, uno de los mayores aportaciones que creo que hizo el señor Sopena, y que me llama la atención que se reconoce poco, según la información que yo tengo, pero usted tendrá mejor que yo, es que fue uno de los que destapó el caso Gürtel, porque hasta donde yo tengo entendido, el señor Pepe Peñas, que era un concejal que estaba comprado por el señor Correa y que en un momento determinado, por lo que sea, pues se pelean o piensa que va a dejar de perder y empieza a colaborar con la justicia. Creo que el primer paso que dio, pero puede que usted sepa mejor que yo, es contactar con el señor Sopena, y con el que se organizó la investigación para grabar al señor Correa, sacar los audios y luego lo llevan al señor Antonio Camacho, etcétera, y acaba en la gran redada de 2009. Y sí me llamó la atención que cuando estalla el caso Gürtel, que es verdad que el plural informa el tema, no menciona que, si no estoy yo mal informado, él había tenido una gran participación en destapar el que ha sido uno de los mayores casos de corrupción del Partido Popular. El juez Garzón coordina una investigación sobre una trama de corrupción, ha requerido documentación en 3 instituciones gobernadas por el PP y ha ordenado registros en Madrid, Valencia y Andalucía. Hasta ahora hay 6 detenidos. Entre ellos está Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP en Pontevedra. En parte no es así. Las grabaciones se habían realizado, existía una denuncia, y nosotros como periodistas, Enric no era director, yo estaba entonces en el periódico, nos pusimos a investigar y por supuesto intentamos acceder a una de las fuentes, que era el denunciante, pero también en su día hablamos con los alcaldes que estaban implicados y descubrimos que era una trama inmensa que acabó ni más ni menos que con una moción de censura de Mariano Rajoy y con un cambio de gobierno. Era una investigación ingente. Nosotros éramos un medio de comunicación por aquel entonces muy pequeño,
Y efectivamente nos pusimos a investigar y claro que hablamos mucho antes de que se publicase con José Luis Peñas, con su abogado, con los alcaldes y efectivamente esa noticia, para ser justos, El País la publicó en portada un viernes, no se me olvidará, y nosotros inmediatamente después fuimos con un montón de noticias, alguna de ellas ya la habíamos adelantado, que era exclusiva tras exclusiva tras exclusiva, ¿no? Y nos hizo crecer mucho como periódico y es una de las cosas que tenemos a gala. Yo creo que Enric, en su generosidad, nunca él se refiere a que destapó la Gürtel, porque es verdad que esa investigación, aunque él me ayudó muchísimo, en parte la llevaba yo. Y yo creo que fue tan generoso que me dejó firmar en solitario unos artículos que, por supuesto, en realidad los deberíamos haber firmado los dos. Y por eso él nunca se sumó ese mérito, que desde luego era, ¿no? Porque fue uno de los periodistas más valientes y que me dejó publicar una información que entonces el PP negaba y que había muchísimas presiones del PP de la Comunidad de Madrid, anunciantes, para que no publicásemos. Pero cuando, por ejemplo, el señor Crespo dice en sede parlamentaria, esto empezó porque un director de periódico, más allá de que lo cuente como lo cuenta, pero este intento que está dando el señor Sopena. Sí, pero ahí lo máximo, el señor Enric, lo máximo que, a diferencia de otros periodistas, lo que hizo fue escuchar a los denunciantes. Es decir, Enric no planifica las grabaciones. Luego, por ejemplo, Ramírez ha titulado uno de 4 horas con Pepe Peña, si hubiera hecho algún reportaje así para ponerse así. No, pero ahí el mérito de Enric es que escuchó a los denunciantes y dijo, hostia, aquí hay tema. Y es verdad que era un tema muy difícil porque era Pozuelo, era Boadilla, era alguna otra localidad en Madrid, también tenía una trama valenciana. Y lo que nos contaban en esas primeras reuniones, antes de que destapáramos las primeras noticias, parecía ciencia ficción, ¿no? Es que imagínate cuando te llega alguien y te dice, es que hay un señor que se llama Correa y reparte sobres a la gente del Partido Popular, pero acá gente va, pues desde Mariano Rajoy hasta cualquiera que pasa por ahí, ¿no? Entonces que había la duda de decir, hostia, me están contando una locura, ¿no? Pero es verdad que Pepe Peñas en esas reuniones era muy sólido, tenía pruebas porque tenía esas grabaciones y luego su abogado era muy consistente en la información que decía. Y el mérito de Enric fue creerle. El Partido Popular, con Mariano Rajoy, hago una rueda de prensa que es muy reconocida. Sí, esto es una trama contra el Partido Popular. Contra el Partido Popular, en la que salen todos los dirigentes detrás. Gallardón, todo el mundo. Rita Barberá, Gallardón. Fue una época de mucho trabajo. Yo la recuerdo con mucho trabajo. Y con enorme gratitud a Enric, ¿no? De que me dejase publicar esas informaciones que, reitero, con el tiempo deberían haber ido con firma, bueno, no solo con la firma de Enric, con la firma de Marisu Moreno, que era en su día la subdirectora, y con la firma del que era mi redactor jefe, que era Andrés Villena, sin los cuales hubiera sido imposible publicar toda esa información, que al final la firmamos Marcos Paradinas, que hoy está en la dirección también del Plural, y yo. Esa misma noche estaba Enric conmigo trabajando y como teníamos algunas dudas, dijimos, vamos a llamar a la fuente de nuevo, y apareció Ángel Galindo, que era el abogado, y José Luis Peñas en la sede del Plural, como a las 10 de la noche, y le sometimos, en el buen sentido de la palabra, a un interrogatorio para volver a preguntar y repreguntar si todo lo que decían, que acabó con una moción de censura, era real. Y me acuerdo que cuando llegué a mi casa eran las 2, 3 de la mañana y dije, joder, es una profesión apasionante, pero no sé si está bien pagada. Es verdad que en un medio de comunicación siempre está el miedo, cuando se publican muchas cosas, de poder testear todas ellas, incluso a veces y además porque cuando hay un error van a ir todos los focos inmediatamente a ello. Yo estoy poniendo un caso que no creo que recuerde, pero es del año, aún estaba sin Sopena como director, del año 2013, que tenía que ver con que en Valencia, en un hospital de Valencia, una inmigrante hondureña, no sé si esto estaba en ese momento el Plural, porque sé que ha compatibilizado varias cosas, pero le cuento un poco la historia y a ver qué reflexión le produce. Una inmigrante había sido operada en un hospital público de Valencia y le habían dejado un hueso en la cabeza, porque parece ser que había un tipo de operaciones en las que no se puede hacer inmediatamente después, y dice, bueno, pues se hace primero una parte y luego otra. Y ella estaba convencida de que era por no tener papeles. Titula, para que vean ustedes, titula elplural.com esta información. Una inmigrante
dada de alta sin un hueso en el cráneo por no tener papeles. Así. El Hospital General de Valencia se negó a seguir el protocolo tras operarla de manera urgente por un accidente cerebrovascular. Cuando el gobierno de Rajoy anunció su decisión de dejar fuera de la cobertura sanitaria a los inmigrantes sin papeles, era fácil prever lo que vendría y que hoy es una dura realidad para miles de personas en España. Denunciamos la supuesta situación de discriminación de una mujer hondureña sin papeles en el Hospital General de Valencia. No tenía papeles, fue dada de alta forzosamente sin haberle sido colocado el hueso. La dirección de este programa quiere rectificar porque la información que dábamos incurría en varios errores. En primer lugar, la paciente no fue dada de alta forzosamente. En este tipo de operaciones el protocolo dicta que el paciente se vaya a casa en espera de una segunda intervención para colocarle ese hueso. De hecho, hay varios pacientes en esta misma situación. Es verdad que esto lo podíamos haber consultado con algún médico, pero no teníamos ninguno fiable cerca. Pues eso. En segundo lugar, hemos puesto en duda la profesionalidad e incluso humanidad de los facultativos del área de neurociencia del Hospital General de Valencia, algo que nos duele enormemente porque en este programa siempre hemos defendido la sanidad pública y a los profesionales que trabajan cada día en ella. En fin, ya está, queridos amigos. Nos hemos equivocado y hemos rectificado. Pero tenemos que pasar página. No podemos ocupar más tiempo del programa pidiendo disculpas. Lo necesitamos para volver a cagarla. Sí, le parece que si la televisión no se hubiera hecho eco del tema, pues igual hubiera quedado como una nota más y hubiera quedado, creo que luego ustedes pusieron una aclaración diciéndolo de que el hospital decía que era una práctica habitual y que no estaba vinculada con el hecho de que no tuviera papeles. Pero esa curiosa relación televisión digital. Mira, debo reconocer que yo en aquella época era colaborador del Plural, ¿no? Yo no es por tirar balones fuera, porque me sonaba muy lejano esta historia. Yo creo que al final, bueno, los medios de comunicación nos podemos equivocar. Creo que el gran Wyoming lo decía con acierto, ¿no? Un medio de comunicación se puede equivocar y si se equivoca, pues lo que hace es coger, rectificar y pedir perdón. No me acuerdo muy bien de esa noticia, no sé, el compañero o la compañera que lo firmaron, me suena muy lejano, ¿no? Obviamente en 20 años o 21 que el Plural va a hacer, pues habrá habido equivocaciones. Y creo que lo justo es cuando una persona o cuando un medio de comunicación se equivoca, pues coge y lo reconoce, ¿no? Que el Gran Wyoming se hiciera eco de esa noticia o de La Sexta se hiciera eco y que por tanto tuviera más alcance y que por tanto, si, reitero, sin saber del tema, esa metedura de pata pudiera tener más repercusión, pues efectivamente, ¿no? Yo creo que al final cuando hay noticias que se amplifican por otros medios de comunicación, evidentemente, pues si alguien mete la pata, pues tiene más alcance, ¿no? Pero lo honesto es coger y decirle a los lectores, mira, nos podemos equivocar, pero si nos equivocamos, no vamos a decir que no nos hemos equivocado, vamos a reconocer la verdad y creo que es lo que se hizo en ese caso, que ya le digo, recuerdo muy vagamente porque yo en esa época estaba en el periódico, pero estaba como colaborador. En el año 2016, cuando se produce la gran crisis del PSOE y esa, digamos, defenestración luego rectificada por los votantes en las primarias siguientes, mi impresión, pero esto es muy subjetivo, era que el Plural.com tenía una postura crítica hacia el señor Pedro Sánchez. Es verdad que quizá esto influyó porque en ese momento la que era tertulia en La Sexta, que aún no era directora, era muy crítica en La Sexta hacia la figura del señor Sánchez, pero no sé si en ese momento se puede hablar de que el Plural.com estaba menos cerca de aquel primer Pedro Sánchez de 2015 o al final era un debate que estaba afrontando toda la izquierda de cuál era su estrategia a seguir ante la irrupción de Podemos y Ciudadanos. No sé qué yo creo que era un debate que estaba afrontando toda la izquierda, que golpeaba de lleno a la militancia del Partido Socialista y que el Plural.com, sin ser del Partido Socialista, porque no es el Partido Socialista, pero sí que a los redactores y a los directores pues les dividía, ¿no? Porque era un debate que marcaba la actualidad política. Yo recuerdo que Enric Sopena fue de los pocos periodistas que públicamente apoyó a Pedro Sánchez en su día. Me acuerdo que fue en un acto creo que era en el Círculo de Bellas Artes o en el Ateneo, no recuerdo bien, en el que él incluso firmó un manifiesto porque apoyaba a Pedro Sánchez porque se significaron, ¿no? Y es verdad que Angélica Rubio
era entonces muy crítica con algunas cuestiones de Pedro Sánchez en lo orgánico. Por aquel entonces también estaba Francisco Medina, de su director, que también era crítico con Pedro Sánchez. Entonces, yo creo que yo ese tiempo lo viví como que al final la división que había en la izquierda y en el Partido Socialista pues también se reflejaba en el plural.com. Pero creo que al final fue, bueno, pues un periódico plural en este sentido, ¿no? En el que había gente que abiertamente y públicamente defendía a Pedro Sánchez y, y personas y directores o subdirectores del Plural que no lo defendían. El Plural.com en su día afrontaba como un periódico que tenía influencia y que tiene influencia en el PSOE las primarias muy, muy informativamente, porque al final también era una forma de generar audiencia. Y en las primeras primarias que no votaban entonces los militantes, pero sí los compromisarios, que es la que enfrenta a Alfredo Pérez de Rubalcaba y a Carmen Chacón, que se celebran en Sevilla un 3 de febrero, que me acuerdo que cubrí, era muy interesante porque el Plural lo que hizo, yo creo que era mérito de Enric, era vamos a hacer 2 columnas, una a favor de Rubalcaba y una a favor de Carme Chacón. Y entonces todos los días una persona del Partido Socialista tenía que hacer una columna a favor del proyecto de Pedro Sánchez, perdón, de Rubalcaba y otro de Carme Chacón. Durante 15 o 20 días, muchísimos días. Y esos firmantes, esos articulistas, esos columnistas eran defendiendo a Alfredo Pérez Rubalcaba, un tal Pedro Sánchez, y defendiendo a Carme Chacón, una tal Aína Calvo, que hoy está en el Ministerio del Interior. Y lo recuerdo con mucho orgullo, ¿no? Porque eran las dos visiones. Ha mencionado ustedes el nombre de Francisco Medina y hay una cosa que se reconoce poco al plural.com, que es que cuando aparece Podemos de una manera muy agresiva pidiendo auditorizar a todo el espacio político que había entonces y entonces provoca que un montón de gente les auditorice a ellos, por así decirlo, es verdad que muchos de ellos lo hacen con cosas que objetivamente hoy sabemos que o eran mentiras o eran cosas como mínimo no suficientemente acreditadas, como informe PISA o tal, pero ustedes publican algo que sí creo entender que era veraz y que creo que hizo mucho daño al señor Juan Carlos Monedero, porque publican este reportaje de investigación a principios de 2015, que yo permito recordar que prácticamente es lo que acabó provocando que el que en ese momento aparecía como número 3 de Podemos y se daba por seguro que iba a ir en las listas electorales en las primeras elecciones, esto es antes de las primeras elecciones generales de Podemos, pues provocó que acabé cayéndose de las listas. Probablemente había otros motivos internos de sus malas relaciones con otros, pero parece que influyó decisivamente. ¿De cuántos años se cobra? Los 400 y pico mil euros. ¿Son trabajos de cuántos años? 2 años largos. ¿Por qué se cobra todo de una tacada? Pues te pagan cuando te pagan. El dinero íntegramente ha ido a financiar un proyecto y ahora la pregunta, si me permites, ¿quién fue la entidad pagadora de cada uno de esos euros? Los países que están vinculados al ALBA. Esta información, ¿no? Yo en aquella época también era colaborador del Plural, no colaboraba con ellos, sé que tuvo mucha repercusión, creo que en esta ocasión la información sí que era veraz, pero yo tengo que ser honesto, ¿no? Pasado el tiempo. Hay noticias que fueron exclusivas y que fueron importantes, pero es verdad que hubo mucha contaminación. Las cloacas del Estado supieron entrar en medios de comunicación y a veces vendernos material averiado. No digo el caso de esta noticia, ¿no? Pero que sí que se hicieron noticias en contra de Podemos o de dirigentes de Podemos que eran manifiestamente falsas. Yo creo que es un error que cometieron todos los medios de comunicación y que creo que es importante decir lo que antes comentaba. Cuando nos hemos equivocado, pues es importante pedir perdón
Y yo creo que las cloacas del Estado, Sí, lo que pasa es que yo no pondría al mismo nivel, yo creo, una información en la que se diga, pues eso, a Podemos lo financia Irán que una en la que un caso muy concreto, es decir, una persona que es dirigente de Podemos, que también tiene que estar sujeta a la crítica, paga su totalmente. la más... Pero el problema es que esta noticia, que era veraz y que por tanto puede ser cuestionable y que efectivamente afectó a Juan Carlos Monedero, iba acompañada de otra serie de noticias, no en El Plural, sino en otros medios, que eran totalmente mentira. Y yo creo que por tanto, cuando se recupera y se analiza este tema, decir, oye, lo que es, y lo que no es, no es. Y yo creo que faltan disculpas por parte de todos los medios de comunicación a dirigentes de Podemos por haber publicado informaciones falsas, que en el caso del Plural sé que no fue a sabiendas, es decir, que cuando hemos hecho alguna información sobre dirigentes de Podemos que eran inexactas, sé que era porque nos vendieron material averiado, pero que en otros medios de comunicación, en la mayoría, muchos de ellos sabían que eran informaciones falsas. Y yo creo que eso es un melón que hay que abrirlo. Y que creo que la profesión periodística tiene que abrirlo. Es decir, ¿cómo vas a llevar a portada, no en el caso del Plural, pero por ejemplo sí en el caso del Mundo, una información que es totalmente fabricada? ¿Y cómo no vas a pedir perdón? Es que eso ha pasado. Y el Mundo hace como que aquí no ha pasado nada. Es que hablar, por ejemplo, del caso Kitchen es muy difícil a los medios de comunicación, porque al final hay que hacer, bueno... Pero que puede que acabe con un ministro condenado, vamos a ver cómo acaba, pero tiene pinta de que puede que acabe con un ministro condenado. Poco me parece. Poco me parece para los que conocemos lo que pasó en el caso Kitchen. Poco me parece. Y yo creo que los medios de comunicación tienen que pedir disculpas, honestamente. Y entre ellos a Pablo Iglesias, con el cual ideológicamente no puedo tener nada que ver, pero que sí hay una cuestión obvia, que es que fabricaron informaciones contra su persona que eran manifiestamente falsas y que algunos periodistas que hoy siguen aún a sabiendas de que eran falsas, cogían y las llevaban a sus portadas y a sus programas. Yo hay una parte, es verdad que entiendo que es muy fácil para mí criticar desde como lector, pero sí es verdad que a veces me llama la atención que parece que algunos periodistas, cuando les llega una información, lo único que buscan es, vale, esto legalmente lo puedo publicar, es si esto formalmente, si yo digo la policía investiga, como la policía investiga, es verdad, lo puedo publicar, y no tanto digo, bueno, al margen de que legalmente lo puedas publicar o no, es veraz, o sea, porque yo puedo decir, un tipo me dice que este tipo es un asesino, y no he cometido la pata porque me lo ha dicho un tipo, que responde al tipo, y dice, bueno, pero ¿no te interesa, antes de publicar, saber si de verdad es un asesino? Pero que es muy fácil decirlo desde... Sí, es muy fácil porque es verdad que a veces la inmediatez y el ánimo de llegar a una exclusiva nos hace cometer errores, pero yo creo que en el caso de Podemos, para ser justos, digo en el caso de Podemos, también de partidos independentistas y también de algunos dirigentes del Partido Socialista, no era el no contrastar. Es decir, si a ti una información te la da Villarejo y Villarejo te dice que la publiques porque al Partido Popular le beneficia, eso no es meter la pata. Meter la pata es como el caso que usted me ha puesto recientemente del hospital, ¿no? Eso es meter la pata. Coger y publicar a sabiendas una mentira instrumentalizada por el Partido Popular y por Villarejo es delinquir. Y hay medios de comunicación que no han pedido perdón por ello. Yo lo he dicho, a nosotros nos llegó lo de las saunas, que ni siquiera era del suegro, porque era del hermano del suegro, hoy fallecido, de Pedro Sánchez, y se sigue utilizando por Villarejo. Y dijimos, esto es basura, no lo publicamos. Por supuesto que esa información salió. Ese mismo domingo, creo que era Voz Populi, y no tuvo mucha repercusión. Y hoy, fíjese, sigue dando que hablar. A mí me llama la atención que hay noticias que han publicado ustedes y que luego creo que han presumido poco y ha quedado como que es de otros medios. Me explicaré. Cuando cae el señor don Pablo Casado por el tema de que se publica que el señor Ángel Carromero, supuestamente, y parece bastante verosímil, por indicaciones de Pablo Casado, pues está iniciando una especie de investigación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, me llevo la sorpresa mirando la hemeroteca del Plural, que eso ocurre en febrero de 2020, que no sé si es febrero de 2022 o así, y veo que este es en noviembre de 2021, ya lo habían publicado, porque esta nota es de noviembre de 2021, una crisis que va a estallar en febrero de 2022. Y yo, hasta que he basado la hemeroteca, no estaba al tanto de que ustedes lo habían publicado antes, pero tampoco lo habían insistido ustedes mucho, cuando en el fondo, por lo menos, si no es la noticia, la primera pista, el primer hilo del que tirar que aparece de cada lectores, creo que es el que publicaron ustedes. Pero fíjese, nosotros no somos mucho de presumir, pero los lectores que leen el Plural, que afortunadamente somos una comunidad
y hablo de comunidad muy grande, en torno a 4 millones de lectores reales al mes, que es una barbaridad. Y digo reales porque nuestros lectores leen este tipo de informaciones, no leen recetas ni cuestiones de videojuegos, ni son, no son comprados de otros países como hacen otros muchos medios de comunicación. Este tipo de noticias sí que lo saben, y es verdad que no presumimos, porque al final ellos lo saben. Obviamente adelantamos esta noticia, pero es que lo de Cristina Cifuentes, por ejemplo, también lo adelantó el Plural, diciendo, oye, que hay informaciones en las que dicen que el Partido Popular maneja vídeos en los que Cristina Cifuentes ha robado, ¿no? En concreto hablamos de, nuestra información no era el famoso vídeo de Leroski, sino era una perfumería que había en Sol, ¿no? Y que sabíamos que eso se podía utilizar. Y en esa información también decíamos que hacía que la gente del Partido Popular la acusaba de hacer vudú, que también en esa campaña que se fraguó contra Cristina Cifuentes acabó saliendo eso. Pero es que en el caso de Ayuso, yo me acuerdo que hice una de las noticias que más orgulloso me siento, que era, se titulaba algo así como que la clave estaba en los aviones. Creo que era no son algo, son aviones. Y lo que venía a decir era que Ayuso tendría problemas por aviones que habían traído material, mascarillas a España, ¿no? Mucho antes de que Pablo Casado... No son cremas, son aviones, efectivamente. Creo que se titulaba No son cremas, son aviones, porque comparaba que Ayuso no estaría en la polémica por cremas como Cristina Cifuentes, que fue lo que robó en Leroski, sino que era un avión que trajo material quirúrgico que sentó muy mal a... Eso es, esa noticia. Sentó muy mal al Partido Popular, a Ayuso le puso muy nerviosa. Yo me acuerdo que ese día Federico Jiménez Los Santos y Cayetana Álvarez de Toledo en Es Radio me dieron pal pelo, pero que era muy relevante y que al final anunció lo que luego pasó. Que es que el propio Pablo Casado afirmó que no era legítimo, o al menos moral o ético, que una presidenta de la Comunidad de Madrid permitiese a sus familiares hacer negocio de la sanidad, y que al final el Partido Popular decidiese que era mejor quedarse con Ayuso que con Pablo Casado, pese a hacer esta denuncia. Que eso es algo de lo que se habla mucho digamos, que parece que la propia militancia del Partido Popular le pareció más grave que un presidente estuviera en contra de su presidenta autonómica que el tema por el que estaba en contra de esa presidenta autonómica. Sí, de que se había comportado como un traidor, ¿no? Es decir, sí, el hermano de Ayuso yo creo que puede hay hacer mucho negocio, de los nuestros. No es lo que ha hecho, sino es los nuestros, y si estás en contra de los nuestros, entonces eres el... Sí, eso fue muy curioso porque era como que el ABC se posicionaba con Pablo Casado y El Mundo con Isabel Díaz Ayuso, y se vivieron momentos muy convulsos, y al final acabó con Pablo Casado fuera del Partido Popular, con el hermano de Isabel Díaz Ayuso exonerado de haber hecho negocio de la sanidad pública en un momento, bueno, muy difícil para todos los españoles, y normalizando, que eso es lo importante, de que toda la familia de Isabel Díaz Ayuso pueda hacer negocio de la medicina, como hemos desvelado en elplural.com. Mencionaba antes a la señora Cifuentes una pregunta, para poner un paréntesis de un tema mediático. En general, el Plural.com ha tenido una postura crítica contra muchos directores de televisiones autonómicas del Partido Popular, como por ejemplo el señor Nacho Villa, que creo que no acabó muy bien por muchos motivos en su etapa en Castilla-La Mancha, pero hay uno del que yo creo que tuvo un trato más o menos favorable, y de hecho esto hizo una entrevista cuando acaba de llegar a la dirección de Telemadrid, que es el que hoy es presidente, mejor dicho, de Televisión Española, que esto es cuando le acaban de nombrar director de informativos de Telemadrid, y tengo mucha curiosidad en qué balance hace usted de esta figura, que es tan interesante porque venía de ser director de 13TV, con una 13TV, con una línea editorial de tertulias que al menos yo como espectador no diría que era equilibrada, puesto que estaba dominada por tertulianos tipo desde el señor Pérez Henares, el señor Carlos Cuesta, el señor Alfonso Rojo, digamos, con una línea muy marcada. Claro, cuando llega a Telemadrid podía pensarse, viene a traer al mismo modelo a Telemadrid, luego al final parece que no fue más bien así, y supongo que por eso no lo mantuvo la señora Díaz Ayuso. Pero usted que creo que le habrá conocido, y de hecho usted sigue ahora en Televisión Española, imagino que puede que algunas coincidan, ¿qué balance hace esta figura
con estos cambios que a lo mejor no lo son tales, sino son estrategias diferentes según momentos diferentes? Pues tengo que reconocerle que no me acuerdo de esa entrevista que le hice en su día a José Pablo. Sí que me acuerdo que le conocí cuando estaba en 13TV porque publicamos una información y José Pablo, que es difícil en el mundo de la televisión, dio la cara, ¿no? Y me dijo, ven a contrastarla, ven a hablar conmigo, y me invitó a su despacho en 13TV. Antes había estado en La Sexta y en el equipo jurídico, creo recordar, y creo que en alguna ocasión también le pregunté por alguna noticia. Y en la época de Telemadrid, pues seguramente, claro, obviamente hice esa entrevista, pero era un Telemadrid muy distinto, ¿no? En el que apostaban por un tipo de formatos despolitizados y que generaban bastante audiencia. Y en Televisión Española, si te digo la verdad, creo que con José Pablo le he saludado 2 veces. O sea, mi relación se limita a eso. Me han hablado de él como una sí. máquina de conseguir audiencia, pero que no sé muy bien cómo clasificar ese contraste de la diferencia entre el de 13, el de Telemadrid y el de TV. Bueno, yo creo que José Pablo es una persona que sabe hacer muy bien televisión, que yo creo que podemos coincidir toda... Yo creo que hasta sus enemigos lo tendrán que reconocer. Lo tienen que reconocer, sabe hacer muy bien en televisión. Creo que en el trato es muy cordial y creo que Televisión Española está en uno de sus mejores momentos porque precisamente está José Pablo, Sergio Calderón, que saben hacer muy bien televisión y han sabido, uno, hablar de lo que yo creo que importa a mucha gente, que eran temas que se escondían en otras televisiones y en debates enormemente plurales. Yo que participo en muchos debates de Televisión Española, enfrente tengo a personas, yo que sé, como Isabel Durán o como Hugo Pereira, por poner varios ejemplos, o Antonio Jiménez, que tienen posturas marcadamente conservadoras y que son debates muy plurales en los que a veces es difícil defender tu opinión porque quien argumenta en contra argumenta bien. Es decir, en Televisión Española no se hacen los debates que se hacen en Telemadrid, en el que solo debaten 4 contertulios de derecha y de extrema derecha. Creo que en Televisión Española hay una variedad de opinadores, de personas que entendemos diferente la vida y que exponemos nuestras ideas con respeto y de temas que importan. Hay un tema que estoy obviando y que como penúltimo bloque no quería dejar al margen, que es su llegada a la dirección, porque abre un tema que, sobre todo el que más ha hablado de esto es el señor Rubén Arranz, sobre la propiedad. Es decir, que el plural.com inicialmente creo que lo funda el Grupo Lavinia. En un momento determinado el propio director decide convertirse en el propietario, y yo creo que Lavinia ya se va y queda como en la imagen de todos como el periódico del señor Sopena. Creo que sigue siendo así cuando llega la señora, se me olvidó la directora de Entre Medias, Angélica Rubio. Y en cambio, cuando llega a la dirección, se publican básicamente, no sé si alguien más lo ha publicado, el señor Arranz, que aparece como primer accionista el señor Xavier Salvador, y la señora, su esposa, doña María Ángeles López, aparece como representante de esta entidad en el Consejo, que para el que no lo sepa, son los dueños de Crónica Global, que es un medio asociado a El Español del señor Pedro J. Ramírez. La nota que publicó el señor Arranz en El Independiente hablaba de una lucha por el control, como que quizá el señor Salvador, el grupo del diario El Español, había intentado tomar el control del Plural como accionista mayoritario. Podíamos pensar para cambiar su línea editorial, para suavizarla. ¿En qué situación estaba eso? Si lo que se pueda contar, aunque sé que esta es una pregunta más del apartado empresarial que del periodístico, que es su labor como director, pero lo que me pueda comentar. Sí, yo no tengo problema en hablar de estas informaciones. Es verdad que el artículo de Rubén Arranz en El Independiente al principio me sentó mal, ¿no? Porque dijo, joder, vuelan los cuchillos en el plural.com. Hombre, lo está diciendo en un medio de comunicación que lleva dando pérdidas 3 años, si no me equivoco, y pérdidas cuantiosas, ¿no? Y que ha echado y ha despedido a profesionales y a compañeros, y que el plural.com no ha informado porque respetamos, ¿no? Y el señor Arranz creo que no me llamó. A lo mejor me llamó y en este lío que tengo en mi vida me estoy equivocando y si fuese así le pediría disculpas, pero me pareció que estaba hecho con maldad, ¿no? Efectivamente, y fue una de las cosas, si me va a permitir que yo hable con usted en privado, ¿no? Que me sentaron mal cuando decía de usted, ¿no? En algún vídeo
que yo soy, como le he dicho, seguidor de la hemeroteca del buitre, cuando decía el plural es del PSOE, no. La frase que dije, para ser justo la autocrítica, que dije algo así como: el plural es al PSOE lo que la Gaceta de la Biosfera es a Vox. Y yo me acuerdo que estaba paseando y me sentó muy mal porque dije, mira, no es cierto. Y yo a la Gaceta de la Iberosfera le respeto mucho más que a otro medio de comunicación que están al final financiados por el PP de Madrid y que parecen privados. Es decir, yo cuando leo la Gaceta de la Iberosfera sé que son compañeros de Vox que hacen un medio de comunicación participado por Vox. Y a mí no me están engañando. Hay medios de comunicación que van de libres y de independientes y que luego están financiados por Isabel Díaz Ayuso y que sin Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular no podrían vivir. Y este no es el caso del plural. Y a mí me siento mal porque dije, joder, pero que si soy accionista, ¿no? Y yo sé quién es el accionariado del plural, ¿no? Yo efectivamente con Luis Abascal, que es su director del plural.com, lleva toda la parte cultural y toda la parte de verticales, adquirimos las acciones que tenía Angélica Rubio del plural.com. Y tenemos en torno a un 30% de las acciones del plural.com y hay un 30% de las acciones que la tienen los familiares de Enric Sopena y hay un 40% que efectivamente lo tiene la empresa de Xavier Salvador, que a su vez era consejero o es consejero del Español, ¿no? Y eso se ha publicado, ¿no? Y esa es la realidad. Cuando Luis Abascal y yo nos hacemos con esas acciones de Angélica Rubio, yo ya era subdirector del plural.com y Luis era redactor del plural.com. Llevábamos muchos años trabajando en el plural, en mi caso casi desde la fundación. Nos propusieron un pacto societario, Xavier Salvador, en el que básicamente, y simplificando mucho, ¿no? Porque esto es verdad que ha traído, discrepancias, pues lo que se me ofrecía era ser director, pero no tenía total control de la línea editorial, entre otras muchas cuestiones. Y yo no acepté. Y al margen de todo eso, pues me dieron la confianza la mayoría accionarial del plural, me convertí o me nombraron, aparte de director, que ya era director, también con Xavier Salvador, que el cual me nombró o formó parte de esa decisión y formó parte de ese nombramiento, que yo se lo agradezco. Me hicieron consejero delegado del plural.com y es verdad que el consejo de administración pues cambió de miembros, como muchas empresas cambian, porque al final se entiende que empresarialmente pues en algunos momentos estos cambios pues pueden favorecer a la empresa editora, ¿no? Por tanto, sí, efectivamente, pues a día de hoy y el momento accionarial en el que hacemos esta entrevista, pues es así. Yo soy accionista junto con Luis Abascal de una parte importante de las acciones del periódico, otra parte los familiares de Enric Sopena y otra parte Crónica Global, o mejor que Crónica Global, una sociedad participada por ellos. Bueno, al final son cuestiones empresariales que tampoco afectan mucho a los lectores, que han publicado algunos medios, yo creo que un poco para darme caña y que no tienen más importancia más allá del cotilleo, del rumor. Sí, es verdad que se le ha atacado a usted mucho y a sus dos antecesores por la vinculación con el Partido Socialista. Es verdad que esas acusaciones pierden un poco de peso cuando muchas veces quien las hace está todavía a lo mejor más vinculado a otros grupos del espacio antagónico, pero es cierto que la gente puede decir, hombre, Jesús Opena, que fue en listas del PSC, la señora Angélica Rubio, que ahora es consejera de RTVA propuesta del PSOE, y le achacan a usted, aunque puede que me confunda usted si es verdad o no, y el señor que fue del PSOE, San Sebastián de los Reyes, creo que no es el único partido del que usted está vinculado. Sí. Mira, Enric Sopena creo que nunca formó parte del Partido Socialista de Cataluña hasta un mitin que yo cubrí, que era cuando el independentismo estaba en auge y el Partido Socialista de Cataluña estaba en mínimos históricos, que él cogió y presentó la campaña de Miquel Iceta. Y entonces él dijo, yo soy catalán y soy español, soy progresista y me voy a afiliar al PSC. Lo cual me parece una maldad por parte de algunos medios de comunicación que cuando dicen Sopena era del PSC, no. Sopena no era del PSC
y se hizo del PSC en un momento en el que él defendía la unidad de España y en el que todo el mundo huía de esos partidos políticos, y cuando no había nadie, él dijo, yo soy referente y yo me voy a afiliar al PSC. Ese mitin lo cubrí yo. Y a mí me emocionó, porque dije, joder, es un periodista honesto que al final dice, yo quiero que Cataluña siga siendo España, yo apuesto porque el PSC gobierne en Cataluña cuando nadie apostaba por ellos, y yo, que ya he hecho todo en periodismo, voy a coger y voy a dar un paso y me voy a afiliar. De Angélica, efectivamente, Angélica Rubio trabajó con Zapatero, pero vamos, ella lo ha contado y además me parece legítimo y además me parece... Y como María Claver trabajó para Margallo y tantos otros, o Maruenda para Rajoy. Claro, entonces a mí me dicen, Txema Garrido es del PSOE, ¿no? Yo no soy militante del PSOE. Y solo estoy en 3 organizaciones que creo que voy a estar hasta el día de que me muera, ¿no? Que es socio y abonado del Atlético de Madrid, cofrade del Cristo de Mena en Málaga y cofrade de Nuestro Padre Jesús el Nazareno en Rus Jaén. Nadie me pregunta por esto, ¿eh? Me dicen, pero bueno, ustedes hablan de religión, ¿no? ¿Usted por qué pertenece a la Iglesia? O pone la casilla de la X. Pero ustedes hablan de deportes, ¿y por qué ustedes del Atlético de Madrid? ¿No? Me preguntan por mi vinculación con el Partido Socialista. Perfecto. ¿Yo he sido jefe de comunicación del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes? Sí. ¿Con un alcalde del Partido Socialista? Sí. Que es una persona honesta, de la que estoy encantado de que haya sido mi jefe, que es Narciso Romero, que ha sido un excelente alcalde, al cual le dejaría las llaves de mi casa, mis ahorros, y que siempre lo voy a tener por bandera. Pero no solo trabajé para el Partido Socialista, he trabajado para el Partido Socialista, para Ciudadanos, para Más Madrid, para partidos de Podemos, es decir, hay un montón de partidos para los que he trabajado. A mí nunca me dicen, hostia, pero Txema Garrido ha trabajado para Ciudadanos. No, solo me dicen, Txema Garrido ha trabajado para el Partido Socialista. Obviando que muchos de los comunicadores y muchos de los dirigentes de medios de comunicación asesoran a partidos políticos. Porque aquí, y no lo digo para meterla en un lío, de verdad, nadie dice, hostia, Lucía Méndez trabajó para el Partido Popular y trabajó para Miguel Ángel Rodríguez, pero sí que dicen, Txema Garrido trabajó para el PSOE. Bueno, yo trabajé en el PSOE de San Sebastián de los Reyes por un alcalde que hoy, ojalá se presente en las próximas elecciones, porque le votaría abiertamente, pero no por ser del PSOE, sino porque digo que le dejaría las llaves de mi casa. Pero también trabajé para Ciudadanos y también para Más Madrid y también para Equo y para muchos partidos políticos haciendo asesoría. ¿Cuál es el problema? Que al final solo te buscan la crítica por haber pertenecido al Partido Socialista. A mí nadie me echa en cara que soy del Atlético de Madrid, ni que soy cofrade de Nuestro Padre Jesús el Nazareno. Yo el otro día lo pregunté, ¿no? En la redacción digo, oye, ¿estáis algunos afiliados al PSOE? A todos los redactores, ¿no? En el plural trabajamos ya de forma directa o indirecta casi 60 personas y no había nadie del PSOE, que me da igual, porque a mí que un redactor sea del Partido Socialista o milite en Podemos o milite en Más Madrid, ¿no? O en Compromís o en los comunes, e incluso en el Partido Popular, que ha habido redactores en su día que formaban parte del Partido Popular y de Nuevas Generaciones, me da absolutamente igual y lo comprendo, porque hablan de política, le gustará la política y pueden militar. El problema es que solo utilizan para decir, el plural es el PSOE. Bueno, el plural no es el PSOE, aunque haya mucha gente del PSOE que nos lea. Y es ni más ni menos que esa cuestión. Entonces, ¿que eso lo quieran utilizar? Pues vale, perfecto. Pueden decir que yo he trabajado para el PSOE, sí. No dirán que he trabajado también para Ciudadanos. Y la gente que lo dirá es la gente que directamente cobra de Isabel Díaz Ayuso. Yo voy a contarle una anécdota, ¿no? Una vez que dejo mi trabajo en comunicación corporativa, ¿no? En el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, del cual me siento súper orgulloso, porque yo no he parado de trabajar toda mi vida en comunicación. He trabajado hasta en la productora de Ana Rosa Quintana. Imagínese, ¿no? Yo puedo coger y dar mi vida laboral y demostrar que he trabajado muchísimo, en muchísimos medios de comunicación tan conservadores como 7NN, que el Yunque algo tenía que ver, o Distrito TV. Yo creo que he participado hasta en tertulias de periodista digital, que antes no era lo que hoy soy periodista digital,
pero en muchos medios conservadores y en muchas productoras conservadoras. Y siempre he intentado hacerlo bien. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque a mí, el señor Javier Negre, hay un día, cuando yo voy a ser director del Plural, había pasado ya mucho tiempo, que había dejado la comunicación corporativa y ya era su director del Plural, me encuentro con él en el Hotel Villa Magna. Y me dice, el Partido Popular, que sepas, que me ha pagado, algo así, no quiero decirlo literal, por si luego no responde específicamente Sí, pero a sus palabras. Como idea, ¿qué fue lo que le dijo? Que es el Partido Popular me ha pagado para que vaya contra ti, ¿no? Y dije, mira, el Partido Popular me parece muy heavy que haga esto, es decir, que al final investigue a los periodistas, es decir, estamos volviendo a los métodos de siempre del Partido Popular de Madrid. Negre, no vas a encontrar nada contra mí, nada. Y publica lo que quieras. Fue una conversación muy tensa porque yo iba con otra persona del periódico que se negó a saludar al señor Negre porque le dijo que era un mentiroso y que hacía lo que hacía, que era extorsionar, ¿no? Cuando me dijo, me han dicho que coja y publique contra ti. Total, Negre no publicó nada. Hasta hace unos meses, ¿no? Que cogió y me puso una foto de condenado hablando de la sentencia de la VT y que dijo que yo en 2007, pero como lo vendió como última hora, ¿no? Que ya le digo que yo era becario, pero que sigo diciendo que firmaría hoy el artículo. Y luego dijo que yo en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes no trabajaba, ¿no? Y digo, coño, ¿cuánto le han pagado? Entonces me metí al portal de transparencia y le habían pagado un pastizal, 5.000, 6.000 euros. Digo, joder, ¿cómo han tirado el puto dinero, ¿no? Para coger y decir que yo no trabajaba. Esa es la guerra sucia. Es decir, lo que me van a acusar es que yo, como otros tantos periodistas, he trabajado en comunicación corporativa, claro, y mira, y en Carrefour de frutero, y en Londres sin contrato siendo camarero y siendo cocinero. Y puedo coger y dar toda mi vida. Y el 7NN, si hay un punto con el Yunque, y en Distrito TV, y en un montón de medios de comunicación en los que no coincido con mi línea editorial. Pero siempre, en todos los trabajos, tengo la honestidad de haber defendido siempre mi postura. Y siempre haber intentado ser honesto. No quería terminar esa entrevista sin unos temas que seguramente ya se esperaba, porque se ha hablado muchísimo de ellos, sí, en la última etapa del Plural.com, claro que tienen que ver con, que son de los que más se ha hablado. De este no se habló, por el fondo no era de ustedes, sino de Infolibre, pero bueno, ustedes hicieron eco y rectificaron, que eso tiene más que ver con el debate de cuando te haces eco de algo que ha publicado otro. Es tan importante, y claro, eso exige esfuerzo, la información, es decir, comprobar las cosas y los datos. Mujer de Feijóo, que hoy han salido los datos, los hemos publicado en Infolibre, de cómo durante unos meses que estuvo en una empresa en Sargadelos, esa empresa, Voy con eso. Ya que lo citas, ha pedido explicaciones a Núñez Feijóo por conceder, según Infolibre, el diario de Jesús Maraña, más de 100.000 euros en subvenciones a Sargadelos, la empresa en la que trabaja su pareja, o trabajaba su pareja. Mejor. Esto es lo que dice Infolibre lo rectificó, y en cuando Infolibre lo rectificó, ustedes también lo rectificaron. Con lo cual los compañeros de Infolibre publicaron una información que era errónea, dijeron que era errónea, pidieron perdón, y por tanto, pues eso les honra. Porque ya digo que los medios de comunicación podemos cometer equivocaciones. Y por tanto, si cometes una equivocación, pides perdón. Lo que no hacemos, y yo perdonar que hable en nombre de Infolibre, que no tengo por qué, y del Plural, es hacer informaciones falsas, sabiendo que son informaciones falsas, como sí que están haciendo otros medios que están financiados por el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. El punto que sí era una noticia suya es cuando el juez Peinado empieza su controvertida investigación de la presidenta, de la esposa del presidente del gobierno, que habrá que ver si al final acaba en algo o no, lleva bastante tiempo y todavía no parece que acaben de pinchar en algo, pero es cuando publican el tema de los 2 DNIs del que tanto han hablado sus competidores. Y ahí confieso que vuelvo otra vez al apartado televisivo, porque a mí lo que me llamó la atención es la actitud de la televisión. Y le cuento por qué lo digo. El 1 de julio, la directora es entrevistada en Al Rojo Vivo. Vosotros sostenéis que tiene 2 DNIs, pero esto, vamos, ni el rey. Nadie, está prohibido.
Nadie puede tener dos DNIs con dos números distintos. ¿Pero son dos números o es que se han equivocado en una No, letra? Son dos números muy, muy distintos. Dos números muy, muy distintos. Todo esto lo descubrimos cuando José María Garrido, subdirector del Plural, y los genoveses, el equipo de investigación, buscan el patrimonio inmobiliario del juez Peinado. Al día siguiente se publica que además hay otro, el mismo DNI del señor Peinado está en otra propiedad diferente. Hoy el Plural dice que hay otra persona que comparte DNI con nombre diferente, me parece que en Elche, que comparte DNI con uno de esos Peinados. Uno de los DNIs que utiliza el juez Peinado en el registro de la propiedad, el que termina en W, resulta que con ese mismo DNI un ciudadano de Elche ha registrado una propiedad en el registro de la propiedad de Elche. Y después ya al rato no vuelve a hablar del tema. Ya deja de existir el tema para La Sexta. Es verdad que aquí hay un tema que pasa mucho en periodismo de investigación, que es que cuando publicas una serie de datos, si aparece un dato que pueda ser calificado como erróneo o polémico, desaparecen todos los demás, porque quiero recordar que ustedes habían publicado antes una nota que quedó olvidada, que es que tenía su nombre el juez algo que no era del todo legal, pero no me acuerdo, una zona de una propiedad. Un chalet ilegal en Ladrada. Claro, pero aparecieron los dos DNIs y quedó olvidado ya ese tema. Bueno, yo creo que en el tema de los dos DNIs, yo ahí vi la potencia que tiene la extrema derecha y derecha mediática en crear campañas de acoso. Quiero decir, le voy a poner un ejemplo. Imagínese usted que Begoña Gómez, en el registro de la propiedad, aparece en el registro de la propiedad con dos DNIs diferentes en una serie de inmuebles y que aparte a Begoña Gómez se le atribuye otro piso en, creo que era la Comunidad Valenciana. Es decir, casi simplificando con 3 DNIs. Que el registro de la propiedad, que los registradores dicen, es cierto, aparece con diferentes DNIs, con diferentes propiedades, pero todo se debe a un error. E imagínese que el dueño de ese piso en la Comunidad Valenciana habla y dice, sí, en las escrituras de mi piso aparece el DNI de Begoña Gómez. ¿Esto sería noticia? ¿Cuántos titulares habrían publicado los medios de comunicación? ¿Usted no cree que hubieran publicado muchos medios de comunicación? Begoña Gómez aparece con 2 DNIs diferentes según el registro de la propiedad. Además, imaginar qué medios lo hubieran hecho. ¿Usted no cree que dirían, el registro de la propiedad dice que es un error? ¿Usted no cree que hubiera medios de comunicación que se hubieran preguntado cómo el registro de la propiedad se equivoca en que Begoña Gómez tiene 2 DNIs diferentes? ¿Qué publicó el Plural.com? 1. Que el chalet del juez Peinado en Ladrada es ilegal. 2. Que el juez Peinado aparecía, según el registro de la propiedad, con 2 DNIs diferentes. 3. Que aparte había un piso, creo recordar, en la Comunidad Valenciana en la que en la escritura aparecía con un DNI diferente. 4. El registro de la propiedad no reconoció que todo se debía a un error. Bueno, interesante. Y 5. El propio propietario de ese piso, de ese inmueble, dijo que era cierto y le hicimos una entrevista. Es decir, ¿el juez Peinado aparecía con 2 DNI según el registro de la propiedad? Sí. Que me quieran decir que soy un bulero porque digo que el juez Peinado tiene 2 DNIs, me da igual lo que digan en redes sociales. Me da igual las campañas de difamación. Yo sé lo que han leído mis lectores. Y sé que eso es así. Ahí, mi pregunta era, ¿no cree que no ayudó la actitud que tuvo la televisión? Porque si la televisión le da mucho foco los primeros días y con un enfoque parecía que oculta el juez Peinado y cuando sale que es un error de registro, deja de hablar del tema, dicen, claro, como ya parece que no... No, es que meterse con el juez Peinado hay que tener mucho valor. Es que es muy difícil. Yo no sé la televisión, pero yo sé que esos días había muchísimas presiones. Y fíjate lo caro que nos ha salido, ¿eh? Que todavía lo siguen diciendo, lo de los 2 DNIs. Los 2 DNIs y la bomba Lapa, ¿no? Sí, bueno, sí, antes de ese es el apellido. Y yo lo que digo es, el registro de la propiedad reconoce que el juez Peinado aparecía con 2 DNIs. Pero que esa no es la cuestión, que se centra en los 2 DNIs, que efectivamente, según el registro de la propiedad, era un error
lo del piso en la Comunidad Valenciana no está muy aclarado, pero era ¿por qué? Porque el plural.com tuvo la valentía que otros medios no tuvieron de decir, tiene un salario ilegal en la grada, tiene relaciones con Ángela Cebes y con Sebastián González, ni más ni menos que es tesorero del Partido Popular. Su mujer o su pareja trabaja como funcionaria, pero trabaja con el ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida en Madrid, que ha beneficiado en alguna de sus sentencias a Martínez Almeida y a OK Diario. Su hija es concejala del Partido Popular. Su hijo es militar. Entonces, como nosotros nos atrevemos a decir que la instrucción que está haciendo el juez Peinado sí que va a acabar en algo, que es en las facultades de Derecho, porque es una instrucción horrorosa, es una instrucción que se estudiará porque es ilógica, porque es una basura, ¿no? Como nosotros nos atrevemos, pues al final se tienen que buscar una excusa para atacarnos, para que cada vez que publiquemos algo del juez Peinado nos dé miedo para no publicarlo. Pues no lo ha conseguido. Me pueden coger, mira, Lupe Sánchez, que es su abogada, ¿no? La del juez Peinado, la de... Es colaboradora de Objective. Sí, es colaboradora a tiempo parcial, porque el otro tiempo parcial ella es abogada del juez Peinado, del rey emérito, de Isabel Díaz Ayuso, de Esperanza Aguirre, del novio de Isabel Díaz Ayuso. Se pueden poner como se pongan. Y los haters de derecha y de extrema derecha, y los bots, y los seguidores que tienen luego 7 seguidores, me pueden decir las veces que quieran lo de los 2 DNIs. En el plural.com, que es una comunidad, un periódico que tiene 4 millones de lectores mensuales, reales, vamos a seguir informando del juez Peinado. Y vamos a decir que su instrucción es una cacería. Y ya está. Y me pueden denunciar. Incluso me puede caer una denuncia en el juzgado de Plaza Castilla. Incluso en el juzgado de Plaza Castilla puede haber un juez como Carretero, el juez Peinado, incluso que me toque, que me condene, que me da igual, que vamos a contar la verdad. Y eso a ellos les revienta. Por tanto, sí, el juez Peinado aparecía con 2 DNIs en el registro de la propiedad. Punto. Creo que escuché, ya que menciona hater, esto que han contado algunos competidores hablando de otro tema muy reciente en relación al fiscal general del Estado. Dijo, ¿de dónde sale esto? Pero esto lo ha publicado algún medio. Entonces Pilar Sánchez Acera, visto el escrúpulo del técnico de Hacienda, puso en marcha la ya célebre triangulación. Esto es una genialidad táctica. Se lo pasó a El Plural de Angélica Rubio para que lo publicara y que así Lobato pudiera decir que lo había leído en los medios. Y aquí un paréntesis. Miren, recuerden que este gobierno dice ser víctima de una conspiración de pseudomedios y que vive asediado por los bulos. Esto de la triangulación con El Plural, ¿dónde entra en las clases de deontología periodística que imparte el gobierno? Porque yo no sabía que Lobato había recibido esa información a priori y luego para cubrirse las espaldas le dijeron al Plural, fíltralo tú y así nos tapas y decimos que la información la hemos extraído de los medios, pero no, salía del propio fiscal general del Estado a través de Óscar López, jefe de gabinete del culpable, responsable, cobarde presidente del gobierno, que es el que ha orquestado todo esto para intentar destruirme a mí. Como El Plural, para decirlo con nombres y apellidos, entre otros, que se dedican a orquestar campañas al lado de la Fiscalía General del Estado para linchar a políticos y que luego son recompensados y que luego son recompensados con un puesto en el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Así que si hablamos de medio vamos a hablar de todos. Bendito sea. Falta en todas las teorías de la conspiración hay una mejor que creo que dijo Libertad Digital, que era que como yo vivo en San Sebastián de los Reyes y Pilar Sánchez Acera era de Alcobendas. Eso no la conocía. Esto argumento geográfico. Y solo nos separaba una calle que me la había pasado Pilar Sánchez Acera y digo, hombre, está equivocada porque si hay algo real es que lo de San Sebastián de los Reyes, Alcobendas no lo pisamos ni de coña, ¿no? Porque estamos totalmente enfrentados desde la independencia hace más de 500 años, ¿no? Lo digo de broma porque si no hubiera una sentencia injusta y no hubieran condenado a una persona inocente, yo me reiría de estas cuestiones, ¿no? Porque al final ha acabado en eso, en una sentencia injusta, ¿no? Efectivamente, el plural.com, en esos días de mucha información, porque al final nosotros fuimos, junto con la cadena SER, quien desveló que Isabel Díaz Ayuso vivía en un ático con un piso debajo, que al final era de Alberto González Amador, ¿no? Que tenía un Maserati. Es decir, estábamos los medios de comunicación progresistas descubriendo informaciones que llevábamos trabajando mucho tiempo, ¿no?
Y esa información efectivamente la publicamos, pero me va a permitir, y espero que no se enfaden mis compañeros del periódico, desvelar por qué publicamos esa captura, ¿no? De Alberto González Amador. Nosotros leemos una información del diario El Mundo, en días, ya le digo, de mucha sobrecarga informativa. Y decimos, joder, se están equivocando los compañeros del Mundo, porque el pacto no lo ha pedido Alberto González, la Fiscalía, sino que lo ha pedido Alberto González Amador. Y fíjese usted qué ingenuos somos, que en el plural no dijimos, el Mundo se equivoca. Llamamos a los compañeros del Mundo por diferentes vías y diferentes periodistas diciendo, chicos, os equivocáis porque es Vox Populi que el pacto, quien lo pide es quien lo pide. Y este documento está circulando en todo Madrid. Fíjese el documento, si lo tenía gente y no venía del fiscal ni de Pilar Sánchez Acera, que por ejemplo, yo dije un día en 4 que lo teníamos más de 500 periodistas. Luego haciendo la cuenta eran muchos más. Porque, por ejemplo, estaba en algunos servidores, en algunos CMS, en algunos, para que me entienda la gente, en la parte en la que los periodistas trabajamos y colgamos nuestros archivos, antes de publicarlos, de grupos mediáticos súper importantes. Cuando nosotros le decimos a los compañeros del Mundo, chicos, que os están engañando, que es mentira, y el Mundo nos rectifica y sube esa noticia portada, es cuando de madrugada yo cojo y doy la orden de decir, vamos a ir a publicarlo porque es la única forma de desmontar un bulo. Ni hablamos con Pilar Sánchez Acera, ni hablamos con el fiscal general del Estado. Ni siquiera le conozco al fiscal general del Estado. Y yo aporté esa documentación, yo la aporté, que era una documentación que yo me podría hacer interesante, joder, tenía una información súper relevante, pero si la tenía medio Madrid. Sí, ya teníamos un montón de periodistas. Entonces le dije, vamos a hacer esa noticia que la hizo la compañera Cintia Cuidura y que puso un pantallazo. Y que efectivamente Juan Lobato la saca una vez que nosotros la hemos publicado y que incluso el equipo de Juan Lobato se puso en contacto con nosotros para ver si le podíamos coger y dar la imagen en mejor imagen, porque lo que habíamos publicado en el plural.com, pues yo que sé, estaba pixelado, habíamos hecho alguna cosa de estas. Si esa baja es peor. Y esa es la realidad. Y yo que cuento toda esta historia, que después de esto y que después de esa información haya sido condenado un fiscal general del Estado, me parece vergonzoso y me hace dudar de la justicia. Porque digo, pero ¿cómo se han inventado este caso si es así como surge? Pero aquí le confieso una cosa que me pasa con este caso, que para mí hay dos episodios extraños. Uno, que no dicen mucho a favor de los medios que publicaron la historia de que era... Desde arriba la Fiscalía había pedido parar lo que dijo Miguel Rodríguez, porque una vez se ha publicado que el propio Miguel Rodríguez lo puso en un chat y ver que luego algunos medios pusieron lo que había puesto en ese chat en titular, pues no deja en muy buen lugar, digamos que parece que algunos medios su única labor consistió en poner en el titular, y estoy hablando de algún digital, lo que había puesto el señor Miguel Ángel Rodríguez en un... Eso por un lado. Es que hay algunos periodistas que escriben al dictado del señor Rodríguez. Por lo menos en esa ocasión sería literal, porque coincidía con lo que había puesto. Hay otros periodistas a los que el señor Rodríguez le quiere, creo que fue a los compañeros del diario titular, y a nosotros, al plural.com, que el accionariado cambie de rumbo para que deje de ser un medio progresista. Es que esa es la diferencia. Pero hay un punto que me reconocerá que no ayudó al fiscal general del Estado, que es decir, si toda esa todo ese papel, como parece, lo tenían, por lo menos en el sector mediático, tantas personas, qué mala suerte tuvo que ninguno de los que ya lo tenían desde hacía días, desde hacía 5 días algunos, pero ninguno lo publicó hasta que ya lo había recibido él. Entonces, si fue porque una fuente les dijo a estos medios, ahora ya podéis publicarla, actuó para jorobar, porque la publica justo a las 11 de la noche cuando la ha recibido el fiscal. Pero que le estoy contando que es mucho más sencilla la historia, que nosotros en el plural.com publicamos esa captura porque hablamos con los compañeros del diario El Mundo y le decimos, chicos, que os están engañando, que os estáis equivocando. Y lejos de rectificar, el diario El Mundo sube la noticia más arriba. Y nos da tanta rabia que tanto la directora en su día, Angélica Rubio, como yo, que era su director, yo hablo de madrugada a las 6 de la mañana con mi subdirector Javier Pardo y con Cintia Cuiduras, que es quien firma la información, y decimos, la única forma de desmontar el bulo es coger y publicar ese pantallazo, que ya estaba en el servidor de numerosos medios de comunicación. Pero que con solo uno de ellos lo hubiera publicado un día pero antes... Pero que es que la mata, que quiero decir, pero si es que no quiero decir en qué servidor, es decir,
aparte de en el Sí, plural... sé que es por responder al mundo, pero que qué lástima porque aunque alguno de ellos lo hubiera publicado un día antes, no había causa. No solo en el mundo, si es que cualquier periodista que trabajase en un grupo de comunicación que tiene radios musicales, periódicos, que tiene un montón de ediciones y un montón de trabajadores, todo lo podían ver porque lo habían subido como imagen. Quiero decir que este pantallazo se publica porque el mundo, lejos de rectificar, lo que hace es difundir una mentira. Y ese documento lo teníamos 700 periodistas en Madrid, pero si es que lo tenían abogados, lo tenía el propio Miguel Ángel Rodríguez, lo había difundido, teníamos un montón de gente. Pero que les ha hecho a usted mucho daño es el señor Lobato, porque por cómo lo relató él, la imagen que dio, aunque él diga que no lo pretendía, la imagen que quedó es coartada. Es decir, ay, no quiero publicarlo, pues mira, esperamos a que se lo pasamos al programa. Y hoy tenemos en todos los medios de comunicación la prueba de la mentira, el reconocimiento de que sí hubo delitos y que por lo tanto usted mintió. A mí me viene de un medio de comunicación. Ella lo niega. ¿De cuál? Pues es lo que no puedo recordar. El relato que daba era, ay, no quiero quiero decir, pues se lo pasamos al medio y así ya lo podemos decir, ¿no? Periodismo coartada es lo que él daba a entender. Y usando las fechas, ¿no? Porque lo mandamos hasta ahora, no lo puedo publicar, lo ha publicado Plural, ya podemos hacerlo. Perfecto. Pues que el señor Lobato está donde está. Yo qué sé, ¿no? ¿Qué quiere que le diga del señor Lobato? Lo que yo sé es que el equipo del señor Lobato habló al periódico para decir, oye, habéis publicado esta información, ¿me podéis dar el pantallazo en mejor calidad? ¿Que el Plural lo iba a publicar? Efectivamente. Que los compañeros del Plural, una vez que sabíamos que íbamos a publicar esa información, hablamos con diferentes partidos políticos para decir, oye, que vamos a publicar esto. Por supuesto. Pero también con el Partido Popular. Es que es toda una mentira. Y es que esta historia, este relato, lo he contado en numerosas ocasiones. Es verdad que a lo mejor no con tantos detalles como ahora. Pero lo que quiero que sepa la gente es que el fiscal ha sido condenado injustamente. Y desde mi punto de vista, esta información que yo tengo sí que la sabe tanto el fiscal, que no habló conmigo y que no me pasó la información, como los jueces que la han condenado. Y también el Colegio de Abogados de Madrid. Entonces, si todo vale en política y también vale condenar a una persona injusta, pues perfecto. Que el señor Lobato es un torpe y que me parece que lo que hizo no tiene explicación lógica ninguna, efectivamente. Pero lo importante no es el señor Lobato. Lo importante es la clave de los hechos. Y si hay algún periodista que contando esto, y los periodistas lo saben, porque en privado podemos coger y decir que medios de comunicación lo tenían en su gestor. Y sabemos cuántos periodistas lo tenían. Y sabemos quién no filtraba la información. O sea, a modo logístico, porque lo que han dicho los compañeros de la cadena SER es que ellos habían visto la información, pero no que la tenían. O sea, que tuvieran literalmente lo que es el pantallazo, ¿cree usted que ya lo tenían también todos? Subido en algún servidor. Es decir, que por tanto, aunque usted no hubiera publicado el pantallazo, le podría haber llegado por otra vía al señor Lobato para que lo sacara aquel día en la sesión parlamentaria. Que lo tenían un montón de periodistas. Si yo me puedo hacer aquí lo interesante, es decir, tenía un documento que nadie tenía, que no. Que yo cojo, hablo con Javi y con Cintia, con Javier Pardo y con Cintia Cuiduras, y le digo, vamos a publicarlo porque el mundo, lejos de rectificar una noticia falsa, lo que hacen es subirla en portada. Y nosotros, ingenuos de nosotros, llamamos a gente del periódico El Mundo, no quiero decir los nombres porque no hice yo esas llamadas, de decirles, chicos, que os estáis equivocando, que estáis vendiendo una información que es falsa. Y le explicamos, tenemos el documento como tanta gente lo tiene, y en vez de rectificar, cogieron y lo subieron en portada. Y dije, coño, están a sueldo de Isabel Díaz Ayuso. El Mundo está a sueldo de Isabel Díaz Ayuso. Y dije, la única forma de desmentirlo no es lo que habían contado los compañeros de la SER o del diario.es, que habían dicho, esto no es así, esto es así. Digo, hasta que la gente no vea ese pantallazo, la gente no va a saber la verdad. Y por eso lo publicamos, y lo publicamos de madrugada. Y yo doy la orden, y también a Angélica Rubio, y así queda registrado en chats del periódico, en el servidor del periódico, en un montón de cosas que podían haber investigado los jueces, pero que al final han preferido condenar al fiscal general del Estado. Que lo que plantean son cosas como esta, bomba lapa contra Pedro Sánchez. La bomba lapa. Este chat en el cual un ex agente importante de la UCO hablaba de bomba lapa contra el gobierno de la izquierda. La chicha de la noticia, que los que lo conocieran a la vez del Plural.com, no era vinculada a una frase, sino a un gran conjunto. De hecho, duró varios días las publicaciones sobre el señor Bonilla. Pero, para que no nos despistemos, todo el mundo puso el foco
en una de los apartados que tuvo esta historia. Es la que coincide en un momento en que la UCO empezaba a estar en el centro de atención, porque ya se empezaba a hablar de que había un informe por ahí que aún no se conocía de la UCO sobre el señor Santos Cerdán, y en ese momento el foco se pone en la parte que es verdad que en el titular ustedes no lo pusieron, pero la idea es señor Bonilla, aparte de tener un alineamiento ideológico claro, que de los mensajes seducía, y una agresividad hacia el gobierno del PSOE y Podemos, que también quedaba claro, pero en un momento había llegado a decir que quería poner una bomba a lapa al presidente del gobierno. Es verdad que esa frase, como yo la acabo de decir, no figura en el titular que estamos viendo del Plural.com, pero sí figuró en el titular que pusieron muchos medios al referirse a lo que ustedes estaban publicando. En La Sexta también hemos tenido acceso a esos WhatsApps entre un capitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, y uno de sus confidentes. Y van a ver cómo ese hombre de la UCO ataca con entusiasmo al gobierno. Llegan a fantasear con la posibilidad de un atentado contra Pedro Sánchez. El confidente le dice a la gente que aproveche los 2 años de sanchismo que quedan, y Bonilla contesta, o una bomba lapa en los bajos de su coche. Que lo pusieron de manera clara, ¿no? En el caso del diario.es, del señor Escolar, el capitán de la UCO le dijo a su confidente en 2021 que había que poner una bomba lapa al coche de Sánchez, que luego tuvieron que rectificar. La web de Televisión Española critican a la gente de la UCO que quería poner una bomba lapa a Sánchez, que luego tuvieron que rectificar. Aquí el punto para mí más cuestionable es que Televisión Española, cuando reproduce el diálogo, sí aparece algo que es verdad que me dirá usted, oye, pregúntaselo a la Televisión Española. Es cierto que, pero bueno, ya que tengo usted aquí el punto de reflexión, y es que en el mensaje, cuando salió entero, que por cierto, yo no soy un experto en leer en WhatsApp, pero si es lo que creo, entiendo que si Roberto es el que está hablando, el que dice la bomba lapa es Roberto y no Bonilla. Pero bueno, ya no entro en eso, pero en el pantallazo cuando lo saca en Televisión Española, citándolos a ustedes como fuente del Plural, ha desaparecido una parte del medio. Yo sé que usted no es responsable de la infografía de un programa como puede ser Malas Lenguas o como puede ser Mañaneros, pero que es la parte que a mí me parece más discutible, aunque ha caído todo en la cuenta del señor Garrido. Entonces le pregunto un poco una reflexión sobre todo este episodio, que por eso se dijo, ¿le va a demandar seguro? No estoy al tanto si hay algún proceso judicial abierto. Ninguna demanda. Mire, es muy curioso, ¿no? El Plural.com creo que empieza a publicar un martes informaciones del capitán Bonilla. Informaciones súper relevantes, en el que aparecen exministros del Partido Popular, en el que aparecen afirmaciones durísimas y que son noticias que obviamente hacen temblar la UCO y al gobierno de la Comunidad de Madrid. Martes, miércoles, jueves, un montón de visitas, un montón de lectores, un montón de influencia, pero muy pocos medios de comunicación se hacían eco. Pese a lo que estábamos desvelando, era brutal. Era brutal. Y es brutal. Entonces, los compañeros de La Sexta, y esto se puede demostrar porque está ahí, esto sí que es hemeroteca. Los compañeros de La Sexta, que no se sumaron a las noticias nuestras en un primer momento, deciden sacar una información, que es, ellos directamente hablan de la bomba lapa. Es La Sexta y no el Plural. Y digo, yo cuando lo leo, digo, hostia, han ido fuerte. ¿Por qué? Porque yo que me había leído, obviamente, toda la documentación y toda la información, esa conversación a mí me parecía que era interpretable. Digo interpretable porque se puede entender que sí o que no y demás. Pero yo, que llevaba muchos días informando sobre esto y que agradecí que La Sexta se sumase a este ejercicio, lo que dije fue, bueno, vamos a hacernos eco también para dar un poco de respaldo y agradecimiento de que se hayan hecho eco, y hacemos una noticia que no tiramos por la bomba lapa, sino que el titular es, como usted lo ha enseñado, ¿no? Era violencia en los chats del capitán Bonilla, alto y fuego, que sí lo decía. Alto y plomo y bomba lapa. Alto y ploma y puntos suspensivos y bomba lapa. Y lo que decimos es, bueno, aquí lo que hay es claros elementos de violencia. Lo diga él, lo diga el interlocutor, o se refieran o no a que quieren poner una bomba lapa al presidente del gobierno. Y entonces, La Sexta hace una información y nosotros seguimos por nuestro camino citando a La Sexta. La Sexta, después de que varios ministros del gobierno se pronunciasen sobre su noticia... De un exagente de la UCO, por cierto, pagado y contratado por la señora Ayuso, amenazar incluso con poner bombas lapa bajo el coche del presidente del gobierno.
decide rectificar. Un giro en la conversación que obliga a rectificar a muchos medios. Nuestra información sobre la bomba Lapa es incorrecta. El capitán de la UCO y su confidente hablan de que el sanchismo les va a poner una bomba Lapa a ellos. En el diario también nos disculpamos. Modificamos la pieza original incluyendo una fe de errores. Y piden disculpas, sí, en escrito. Y piden disculpas. Y un periódico como The Objective aparece diciendo que somos nosotros los de la bomba Lapa. Yo lo flipo. Digo, pero coño, si yo llevo informando una semana, nadie se ha hecho eco de lo que pasa, de que el capitán Bonilla diga esto, de que esté fichado por la Comunidad de Madrid, y yo me echo eco de La Sexta. Y me lo atribuyen a mí. Que ya digo, que era una conversación interpretable. Bueno, pues inicia una cacería en la que a mí me convierten, abriendo las noticias de Antena 3, a mi periódico diciendo lo de la bomba Lapa. Los mismos medios que habían silenciado todas las noticias reales que habíamos dicho sobre el capitán Bonilla. Es decir, para que nos hagamos una idea, y aquí me estoy metiendo en más problemas de lo que debería, el mismo medio de comunicación que comete el error, que es La Sexta, a tres media, abre los informativos diciendo que el plural ha cometido un error, ¿no? Si lo cometisteis, en todo caso de haberlo cometido y poniendo el foco en eso, lo cometisteis vosotros. El plural se hizo eco. Y estos se puede registrar por horas. Dicho lo cual, lo importante y lo que me jode a mí no es lo de la bomba Lapa. Y a mí me da igual que me digan lo de los 2 DNIs y la bomba Lapa, porque yo sé que los lectores que me leen y que nos leen al plural.com, al equipo que formamos el plural.com, sabe perfectamente lo que le estamos contando. Porque al final es una información muy relevante. A mí lo que me preocupa es que los medios de comunicación, algunos, hablen a sabiendas de la bomba Lapa y oculten todo lo demás. Y, por ejemplo, no hablen de que Rafael Catalá está en esas conversaciones. Y que no hablen de la trama de hidrocarburos. Pero eran informaciones que silenciaban. Entonces encontraron lo de la bomba Lapa, la excusa perfecta para hablar de la bomba Lapa y que no se hablase del capitán Bonilla. Que, por supuesto, ni me ha puesto una demanda, ni me ha denunciado, ni nada de nada. Pero sí, la información era correcta. El único punto que me parece aquí que me llamó la atención es que tanto usted como Loreto Ochando participaron en tertulias, creo que fue un jueves o un viernes, ella en Más Vale Tarde y usted creo que en la 1, y el resto, y es muy interesante porque ni usted ni ella lo enfocaron allí, ninguno dijo, es verdad, le quiere poner una bomba Lapa al presidente del gobierno. No, dijeron aquí un lenguaje muy, de hecho, ponían el foco en las demás cosas que decían y con mucho la palabra bomba Lapa la decían dentro de muchas cosas. Y hablan de tal, y hablan de bomba Lapa. Y se habla de plomo o de bomba Lapa, o sea, habla de bombas Lapa, habla de bombas Lapa. Pero en ningún momento bomba Lapa al presidente Sánchez. Ni usted ni el señor Ochando lo decían, lo cual confirma que esa información no era nuestra. En esa misma tertulia, todos los demás sí están diciendo, y le quiere poner una bomba Lapa al presidente del gobierno, y yo eché en falta que uno de los por precio he dicho, bueno, no está tan claro eso, y vi que ninguno se metía en ese berenjenal y dejaba el resto. Pero que es que a mí lo de la bomba Lapa, de verdad, que hicimos esa noticia, que además se entiende, en plan de hay violencia en esas noticias. A mí lo de la bomba Lapa me parecía lo menos importante de todo lo que habíamos contado. Me acuerdo que luego intentaba insistir en hablar del resto y él en cambio se quedaba en la bomba Lapa. Pero... Si eres conscientes o si fue de manera deliberada la omisión de esa parte de la conversación en la que se entiende que es al revés, que él está diciendo que la bomba Lapa se le iban a poner a él. Nosotros en ese artículo publicamos muchas conversaciones violentas. Dice, a los rojomorados le vamos a matar nosotros. Dice que a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias hay que exportarlos del país. Si estamos en lo mismo, no es un bulo, es 6 años de conversaciones, 6 años de conversaciones. Pero Garrido, no violentas. sé si me estoy explicando bien, perdóname. O sea, quiero explicarme bien. El tema de la bomba Lapa, hay 2 frases que se omiten y que hacen que el sentido cambie que justamente el significado cambie de sentido. Que lo que esté diciendo es que le están preparando una bomba Lapa a Pedro Sánchez, cuando era al revés. Que no, Risto, que son 6 años de conversaciones violentas, que son 6 años de conversaciones en las que este capitán de la UCO, que hoy está a sueldo de Isabel Díaz Ayuso, dice conversaciones violentas. Que te puedo poner 1000 ejemplos. Bien, que dicen lo mismo. Estoy preguntando por uno, Garrido, hazme caso, porfa. Necesito esclarecer ese tema de en qué momento vosotros omitís una parte que cambia el sentido de la frase. Es que la cambia 180 grados, Garrido. No. Se puede interpretar de una forma o de otra, pero lo importante
Sí, no, Risto, lo importante es que yo sé que muy listo no soy, pero no me tomes por tonto. Era una anécdota, ¿no? Hubo gente que me dijeron, oye, te han metido una trampa porque lo han hecho para que no se hable. No lo sé, yo creo que no. Yo creo que, honestamente, los compañeros de La Sexta se focalizaron en un tema que era controvertido y no hablaron de lo realmente importante, que era lo que Loreto y yo hablábamos. Pero yo sé que esto es una batalla perdida y que estas explicaciones, que quien maneja la información lo sabe, al final les da igual, ¿no? Porque es muy sencillo. Es decir, la Comunidad de Madrid, como estaba con un problema enorme, que era que el capitán Bonilla estaba a su servicio y contratado, van a un medio amigo, a The Objective, y como no se atreven a atacar a A3 Media, me atacan a mí. Ya está. Es así de sencillo. Y oye, esto de decirlo tiene consecuencias. Oye, pues no es agradable, ¿no? A mí no me gusta meterme con A3 Media, ni con The Objective, ni con la Comunidad de Madrid. Creo que es mi obligación como periodista y como director de un medio de comunicación decir, mira, esto es lo del capitán Bonilla, esto es lo de la bomba Lapa, rascar, ir más allá de lo que se ha publicado y ver la información. ¿Que la infografía fue despiste o que ahí hubo algún tipo de Televisión Española quitaron dos frases al reproducir el texto? Yo creo que lo de la infografía, usted pone la infografía de Televisión Española, yo creo que la infografía de Televisión Española... Sí, antes lo ha hecho La Sexta, también la copió de La Sexta. Y es que esa infografía está copiada, y lo digo en el buen sentido, de La Sexta, porque entiendan que La Sexta, cuando publica esa información, lo tiene contrastado. Y yo creo que, fíjate, que La Sexta se equivocó al decir esto es mentira. Yo creo que tenía que haber dicho... De todas las conversaciones, yo creo que ellos intentaron sacar algo que no había sacado el plural.com. Tu nombre. Y tenemos que rectificar una información en este intercambio de mensajes. En La Sexta les hemos atribuido por error la posibilidad de un atentado contra Sánchez con una bomba Lapa en los bajos de su coche. Realmente, el temor de la gente Bonilla y su confidente era que algún sicario venezolano contratado por el gobierno les pusiese a ellos una bomba Lapa en los bajos. Y yo creo que hubiera sido más honesto por su parte decir, a lo mejor esta conversación es interpretable, ¿no? Que fue lo que hizo el plural. Oye, aquí hay signos de violencia y no que quieran poner la bomba Lapa. Claro, esto lo hacen los ministros, pero The Objective ya lo tenía preparado. O sea, a mí me avisó gente de The Objective. De decir, oye, que van a ir el sábado contra vosotros. Digo, ¿pero contra nosotros? Si esto es una información de La Sexta. Pero era 2 por 1, acabar con el tema del capitán Bonilla, que por cierto no se vuelve a hablar del fondo, y sí coger y hablar de un error que cometió La Sexta, si es que es error, porque ya le digo que la conversación es interpretable y que podríamos estar múltiples horas hablando de si lo dice, de si no lo dice. Cada mensaje, que al final oiga, y un problema muy secundario, pues esto, comparado con las cosas que damos, esto es casi una anécdota, pero dado que esta semana también algunos han puesto el titular, condena al plural a este titular sobre que en el fondo lo que hacía era informar sobre una demanda, una posible demanda de David Zelandete al ministro Óscar Puente. Y como el titular ponía el periodista que alienta las críticas de Trump a España. Tamata, yo le tengo que confesar que en una de las cosas que tengo que hacer es explicar a mi audiencia, a los lectores del plural.com, que van a llegar muchas más sentencias y condenas, ¿no? Y yo se lo explico. El plural.com es uno de los pocos medios de comunicación que se atreve a decir lo que está pasando en los juzgados de Plaza Castilla. Y espero no meterme en muchos líos y que luego mis abogados me regañen, ¿no? Pero el plural.com pone nombres y apellidos a lo que pasa en los juzgados de Plaza Castilla y en algunos específicos. Quiero decir, si usted mañana me pone una demanda, aunque usted no lleve razón, pero le cae, por ejemplo, al juez Peinado, que está en Plaza Castilla, o al juez Carretero, que está en Plaza Castilla, o alguna otra jueza que está en Plaza Castilla, y mi medio de comunicación ha informado de la carrera judicial de estos jueces, ya ha dicho que son ultraconservadores, ya ha dicho que hacen sentencias injustas y que trabajan para el Partido Popular. Si usted me pone a mí una demanda en Plaza Castilla y cae en algunos de estos jueces tenga por seguro que me van a condenar. Y entonces, estos jueces, que están muy en sintonía con el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, me van a hacer una sentencia y gente de redes de comunicación y periodistas y medios de comunicación que también viven de la Comunidad de Madrid van a decir el plural.com condenado y Chema Garrido condenado. Y este es el juego. Aquí hay una señora que escribe en The Objective, que es un medio de comunicación que recibe numerosas
subvenciones y ayudas de la Comunidad de Madrid que tiene una abogada, que es la misma abogada del Rey Emérito, de Isabel Díaz Ayuso, de Esperanza Aguirre, del novio de Isabel Díaz Ayuso y también de Alandete. Sí. Entonces, Lupe coge y me pone una demanda, porque también ella representa al señor Alandete, igual que al Rey Emérito, igual que Isabel Díaz Ayuso, igual que a Esperanza Aguirre. Y me pone una demanda, hoy por rectificación, mañana yo qué sé, será porque llevo una camisa roja o porque llueve, me da igual, por una demanda. Con la esperanza de que algún juez de los que nosotros en el plural.com informamos, ¿no?, caiga en su juzgado. Entonces, si usted mañana contrata a Lupe Sánchez y me demanda, yo qué sé, porque llevo unos cascos y le cae al juez Peinado, pues el juez Peinado me va a condenar. Y eso va a servir para que medios como Diogetic y EDATV y Negre y Vito Quiles digan: Chema Garrido condenado. Ya está, ese es el juego, eso es a lo que están jugando. Entonces, es verdad que esto tenemos que explicarlo, porque va a haber muchas más condenas, porque se han aprendido esta cuestión. Es decir, ahora hay medios de comunicación progresistas, en esta dictadura que dicen de Pedro Sánchez, hay medios de comunicación, y no soy el único, que después de los trabajadores, su principal gasto es en abogados. Y esto sí que es un ataque a la democracia de los periodistas. Porque a mí que me condenen y el derecho a la rectificación y que ponga un tuit el señor Alandete y la señora Lupe Sánchez me da igual. Porque parto de una ventaja clara, que es que los lectores del plural.com son una comunidad que saben la verdad porque se informan con nosotros. Sí, pero tampoco hay alguno que dice: oye, yo no me voy a enfrentar tanto de abogados, casi mejor suavizo un poco el tono. El problema es decir, mira, mejor de Alandete no hablamos, porque al final vas a ser condenado. Claro que vas a ser condenado. ¿Pero qué jueza? Rasquen ustedes. Yo no voy a decir nada porque me van a regañar. ¿Qué jueza? Pues Le ha dado la razón al señor Alandete. Y busquen lo que nosotros en el plural hemos publicado de esa jueza. Pero ¿cómo vamos a ganar ese juicio? ¿Pero cómo vamos a ganar ese juicio? Pero si es que juegan con las cartas marcadas, juegan con el tablero. Y permítame que cierre esta entrevista con un último corte suyo que también provocó que le saludaran muchos en redes sociales, donde hablaba de un partido político que también le tiene a usted mucha estima. Pues que claro, vienen de la misma internacional, de la internacional que se ha reunido con Trump y con todo el movimiento ultraconservador que se ha generado en Estados Unidos y que han recibido miles y miles de dólares para coger, y que hoy María Corina Machado pueda coger y estar en las primeras páginas de la prensa, y que Vox haya llegado a ser tercera fuerza política en España. Es que les han financiado, y por tanto quien le ha financiado, que es Donald Trump, ahora no pueden hablar mal de él. Y eso es un problema gravísimo, porque tenemos en España la tercera fuerza política que ha sido financiada directamente por Donald Trump. Y eso también creo que en política interior tendremos que hacernos olvidar. ¿Cómo hemos podido llegar a un partido que ha sido financiado? Una afirmación así, tajante. Sí, tajante, pero mira, llevo estudiando. Yo fui a cubrir. Sí, pues mira. El día que se fundó Vox, yo ya estaba en la rueda de prensa. O sea, que tiene una financiación ilegal. 19 años tratando y estudiando a Vox y a sus satélites. Sabe usted que les adoró mucho aquí muchos partidarios de Vox diciendo que claro, que como 19 años, me imagino que usted se refería también a Denaes y por eso ahí salían los 19 años que ellos decían. Yo en el corte efectivamente digo Vox y sus satélites. Y lo explico muy claro. Yo fui a la presentación de Vox. El día que Vox se presentó, yo estuve ahí cubriendo esa rueda de prensa. Pero Vox no nace de la nada. Vox nace, simplificando mucho, apoyado al menos de dos colectivos. Uno Hazte Oír y otro Denaes, que presidía el propio Santiago Abascal. Es decir, Vox es la consecuencia de que en su día existiese Denaes. Claro, esto es muy difícil explicarlo en el corte. Sí, yo el corte lo reproduzco igual. Entonces, cuando yo digo, llevo 19 años estudiando lo que es Vox y sus satélites, lo digo a la perfección. Claro, es muy fácil coger el corte y decir, si Vox se fundó hace no sé cuántos años y no hace 2004, pues eso yo digo, claro, si yo digo que Vox es consecuencia de eso. Y al final, ¿por qué poner el foco en los 19 años? Porque estoy diciendo algo que les molesta mucho y que no quieren que se sepa, que es que Vox ha recibido financiación a través de Hazte Oír y Hazte Oír a su vez de gente
como Einstein que aparecen en los papeles. Es decir, de multimillonarios ultraconservadores para coger, y no solo en España, sino en toda Europa, meternos partidos de extrema derecha. Ahí lo tendría muy fácil los Vox y antes mentirlo, que es haciendo una crítica contundente al señor Trump, que es lo que no se les ha visto hacer mucho en este tiempo. Pero bueno, que por cierto, Vox me dijo que me iba a denunciar por los audios que saqué de Revuelta, ¿no? En los que se evidenciaba, según Vox, que Revuelta se había quedado con el dinero de la lana, y no me han denunciado. Y estamos ya en febrero, ya han pasado un par de meses. Fíjate, ni siquiera lo han presentado los juzgados famosos de Plaza Castilla, teniendo a Lupe Sánchez, que es, como hemos dicho, mitad articulista de The Objective y mitad abogada de el rey emérito y otra gente interesante. Pues solo me queda agradecerle estas 2 horas de repaso de los 20 años del Plural.com. ¿Sabe que recordaba que cuando estuvo la señora Esperanza Aguirre en el Plural.com, con la noticia que hizo el señor Sopena, veríamos algún día al señor Díaz Ayuso en el Plural.com entrevistada por el señor Garrido, aunque no sé si ella está... No, sí, hay una entrevista que le hicimos a Isabel Díaz Ayuso. Sí, pero fue, a decir verdad, era en campaña electoral y fue por escrito. Es decir, que la contestó seguramente Miguel Ángel Rodríguez. Y que como era por escrito no le dimos mucha bola, porque a mí esto de las entrevistas por escrito no me gusta que mucho. Allí, la gracia de ver la foto de cómo hizo la señora, eso hizo a favor tanto el señor Sopena como el señor Aguirre, que ahí se aceptaron un diálogo. Y además pero es que Esperanza Aguirre en el trato personal era mucho mejor que Isabel Díaz Ayuso. Yo con Isabel Díaz Ayuso sí que coincido una rueda de prensa que dio en Alcobendas, que le pregunté, hubo mucha tensión, y a diferencia de Esperanza Aguirre, que ella asumía mucho mejor la crítica. Le pasaba lo mismo a Cristina Cifuentes. Es decir, aunque fuera un medio de comunicación muy contrario a sus ideas, luego cuando se apagaban las cámaras, yo con Esperanza Aguirre la saludaba y te podías tomar hasta una cerveza, ¿no? Y con Cristina Cifuentes también pasaba. En cambio, con Isabel Díaz Ayuso eso no pasa. Y por tanto, sí, tengo una entrevista a Isabel Díaz Ayuso, lo reconozco, fue por escrito, seguramente lo hiciera Miguel Ángel Rodríguez, y por eso no está muy destacada y no aparecerá en la hemeroteca. Pues muchas gracias por compartir todo este rato, y me quedo, además subrayaría mucho su propuesta con el tema de la transparencia sobre los beneficios privados o públicos de los medios de comunicación. A ver si Álvaro Nieto le vuelve a entrevistar y dice lo mismo, por ejemplo. Me parece interesante a otros directores. Yo le hago una propuesta, y ya termino, y aparte muy agradecido de haberme dejado dar toda esta chapa, que espero que haya sido interesante. Yo creo que sí lo ha sido. Yo creo que lo importante es, ¿no? Y usted pregunta a todos los directores de medios de comunicación de ahora en adelante si están dispuestos a decir cuánto porcentaje de su negocio viene de lo público y de lo privado, y si estarían dispuestos a una ley estatal de financiación de publicidad institucional en la que no superase, por ejemplo, el 30, el 35%, ponga usted el porcentaje. Ya verá qué sorpresa se lleva. Pues ahí queda, y además, no solo en Madrid, también en Cataluña. No, en todo el Estado. Por ejemplo, pregúnteselo a La Voz de Galicia. No sé por qué, era lo que tenía en mente, pero no me pregunté por qué. donde seguro que después de esto ya no voy a trabajar. Muchas gracias por este rato, y confío, y yo creo que será de mucho interés para los hemerógrafos que siguen este canal, así que muchas gracias, señor Garrido. De verdad, muchas gracias a usted y a su medio. Un placer.